Buenas tardes, bienvenidos. Samuel y las personas que le acompañan vienen igualmente de Brasil, llegan ahora de Almería, en concreto. Muchas gracias por visitarnos. Y es que como hay que aprovechar el tiempo, pues es el único momento de reunión, porque se van a Portugal en breve y es un momento de satisfacción. Pues gracias. ¿Cómo ha dicho su nombre, señora? Yo, María Pilar. María Pilar, gracias. Seguimos por usted, señora, discúlpeme. Gladys y Doménico, vengo de Argentina. Soy la esposa de Fabián Ferrero. Hombre, pues mucho gusto, Fabián, y usted también, por supuesto, y lo mismo a la presidenta, vicepresidente Fabián, de Castilla-La Mancha. Castilla-León, perdón, de Castilla-León en Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires. Coronel Dorrego, en provincia de Buenos Aires. En Argentina hay un montón de casas de Asturias y centros asturianos. Yo tuve la oportunidad en un viaje que hice de visitar también la casa hermana de Buenos Aires y casualmente, iba a decir anoche, pero fue hoy mismo, he recibido fotos en el centro asturiano de Buenos Aires, lo digo ya para los compañeros a los que ahora me referiré, de nuestro amigo Paco y Rosy, que se desplazaron el domingo. Ayer me envió las fotos, hoy mismo. Muchas gracias, porque también está representada estas casas hermanas allí en Argentina. Y les decía yo hace unos minutos que el 14 de octubre, si no recuerdo mal, estuvo aquí el embajador de España, de Argentina en España, el señor Alfonsín, dando una conferencia magistral que hemos recogido en una separata electrónica a disposición de todo el que la quiera. No tiene más que escribirnos y se le envía. Y bueno, pues un motivo de gran satisfacción, porque como digo, es un acto de confraternidad, nada menos que con Argentina. Está también Javier Muñoz, que es presidente de la Casa de Soria, igualmente una casa muy activa y además... Recording in progress. Vaya susto, bueno. Que además eres presidente de... Exactamente, Javier, para decirlo correctamente, ¿de qué? De la Federación de Casas Regionales de Soria. Somos 12 entidades, 11 en España y una en Buenos Aires. Muy bien. Son provincias, comunidades, según los casos, de España. Lo digo para los colegas brasileños que han llegado. Muy bien. Y nosotros somos una casa que representamos, pero a título privado, a Asturias, que es una comunidad del norte de España, muy significativa, muy querida, por supuesto, que estamos aquí en España, en Madrid. Gracias. Seguimos por Tino, Albarrosa, Cándido y Clemente. Cándido y Ángel de Pedro, que son compañeros de siempre, compañeros de todos los días, socios de muchísimos años, y además Tino y Ángel, pues miembros de nuestra junta directiva. Muchas gracias por tanto a todos. Nos ha dado tiempo a que se incorporen más personas, de lo cual estamos muy contentos. Y nos congrega, ahora presentaré a las personas que tengo en la mesa, nos congrega, como he sabido, la presentación del libro Objetivo España en el Mundo, radiografía de una realidad desaprovechada, aquí en la mesa. Tenemos dos ejemplares, de Ignacio Buqueras y Baco, a mi derecha, don Ignacio, publicado por Ediciones Alimar, junto al autor en esta mesa, a mi izquierda, Pilar Riesco Menéndez, secretaria general del Centro Asturiano de Madrid y de la Confederación Española de Casas Regionales y Provinciales. Y en el extremo de la derecha, sin que esto haya ningún simbolismo político, está don Eduardo Rodríguez Rovira, presidente de la Casa de Cantabria en Madrid del 81 al año 88 y presidente de honor de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, CEOMA, lo cual también es un plus de encanto, tengo que decirlo, Eduardo, porque realmente desde nuestra Facultad de Educación y desde el Centro Asturiano de Madrid estamos muy comprometidos con todo lo que tiene que ver con las personas mayores, de manera que estamos muy contentos y hemos organizado aquí además algún seminario integrado por unas cuantas conferencias hace años, de manera que bienvenido como todos. En el libro que nos ocupa, Ignacio Buqueras, socio de este centro asturiano desde hace muchos años, muestra sus vivencias y reflexiones de una importante realidad de nuestra sociedad que considera desaprovechada. De hecho, figura así en el subtítulo. Sostiene
que las casas regionales y provinciales en España y los centros españoles en el exterior, con muy variadas denominaciones, no son muy conocidas, no son tampoco muy valoradas ni apoyadas, con lo cual esencialmente estamos de acuerdo. Algo que debería, pensamos, subsanarse con apoyos suficientes por parte de las administraciones, con apoyos económicos que muchas veces son verdaderamente exiguos. La labor de las casas es especialmente importante, ahora veremos por qué, sobre todo para aquellos que os habéis incorporado ahora. O por los que están hablando, perdona, o para los que no escuchan que están hablando, no sé qué vienen. Las casas regionales, Alba Rosa, son instituciones socioculturales, recreativas y convivenciales, que agrupan a personas con lazos geográficos o intereses compartidos. Lazos geográficos porque en principio surgieron para representar a los asturianos aquí en Madrid, cuando el concepto de migración era más bien nacional. Ahora, por mor del fenómeno internacional, pues prácticamente ha quedado difuminado, ¿no? Para atender, en cierto modo es lógico, atender a los emigrantes, a los inmigrantes que llegan de allende nuestras fronteras, pero realmente en el siglo XIX, cuando se fundó esta casa, pues lo que tenía más sentido, o era muy frecuente, aquí a nivel de España, por ejemplo, también en el exterior, en el extranjero, pues eran los asturianos en Madrid, o en Barcelona, o en otras ciudades. Muy bien. Representan e integran a los naturales de una región o país que residen en lugares distintos al natal. Por ejemplo, asturianos en Madrid, o leoneses en Argentina, en Buenos Aires, o en Sao Paulo. Bueno, aunque se trata, al menos en su concepción fundacional, de entidades de migrantes, hay un significativo número de personas que sin serlo también se asocian. Nosotros, por ejemplo, tenemos gran parte de nuestros socios son madrileños o de otras comunidades o de otras provincias aquí en Madrid. Tenemos muchos, porque la finca que tú conoces, Keila, por ejemplo, pues es muy atractiva y hay gente que va por la piscina en verano o por las instalaciones deportivas en general. Los motivos son muy variados, cabe citar, por ejemplo, pues la realización de actividades socioculturales, recreativas, deportivas, el disfrute familiar, etc. De cualquier modo, el fenómeno migratorio español, tanto intranacional dentro de España como internacional durante los siglos XIX y XX, y nosotros los asturianos y los gallegos, de hecho nos llaman gallegos a todos los españoles en Argentina, pues fuimos mucho a Argentina, a México y a Cuba como destinos principales, aunque también había otros, por supuesto. Muy bien. Pues es el que explica, ese fenómeno migratorio, la creación de estas casas regionales diseminadas por España y también por América y Europa, fundamentalmente. Aunque muchas de estas instituciones tienen en la actualidad marcado carácter recreativo y sociocultural, en su origen prestaron un importante apoyo benéfico y asistencial, sobre todo en el ámbito de la sanidad y de la educación. Eran instituciones de socorros mutuos, tenían incluso escuelas para los inmigrantes humildes y otros menos humildes que lo pudieran precisar y que se reunían en torno a esta casa, un segundo hogar y a veces el primero. No hay que olvidar tampoco el trascendente papel de estas entidades en la inclusión de los migrantes en los lugares de acogida y en el fortalecimiento de las relaciones emocionales, económicas, socioculturales y políticas entre los desplazados y los naturales de ese país o de esa comunidad. Al mismo tiempo, y aunque pudiera parecer contradictorio, estas instituciones cultivan y promueven la identidad regional de la propia ciudad, de la propia comunidad de origen, a veces incluso con más fuerza, con más sensibilidad y desde luego con más añoranza, con más morriña, con más saudade, con más señaldad, incluso que los propios coterráneos, quizá por estar lejos, obviamente. Las casas regionales, en las que la dimensión emocional es esencial tanto en lo que se refiere a mantener vivos los vínculos con la tierra natal como en lo concerniente a crear una urdimbre relacional entre sus miembros, contribuyen a mitigar, a neutralizar ese sentimiento de soledad, ese sentimiento de desarraigo. Los centros españoles en el exterior, al tiempo que favorecen la convivencia, proyectan un mejor conocimiento de España en el mundo,
que es algo que también se reivindica en este libro que estamos presentando, de manera que es fundamental. Ignacio Buqueras ha organizado y vivido muy directamente varios eventos de singular trascendencia y proyección a los que se refiere en el libro. Desde nuestras instituciones, desde nuestras casas, contribuimos a la vertebración de España, esta España nuestra, hoy significativamente desnortada, una España que muchas veces está verdaderamente confusa en lo que se refiere a su identidad, que se pierde en todo tipo de delirios, inclusive no exentos de peligro, dicho sea de paso, algunos. Por muy oficializado que esté este discurso, hay que decirlo, y aunque se pronuncie desde instancias poderosas, pero eso no quiere decir en absoluto que venga cimentado en la moralidad ni en la realidad de las cosas. Aunque se pronuncie desde altas instituciones, como a veces ocurre, desde parlamentos autonómicos aquí en España. Esta es una situación verdaderamente grave que está sembrando nuestro país, por ejemplo, en muchos aspectos, de cainismo, es decir, del odio entre hermanos. Bueno, pues en nuestras casas promovemos un regionalismo abierto, inclusivo, integrador, saludable, solidario, aditivo y referencial, quizá más necesario hoy que en un tiempo pretérito, no muy lejano, y que está, por supuesto, en las antípodas de los aldeanismos mezquinos y excluyentes, fanatizados y codiciosos que están empecinados en disgregarnos, en descomponer lo que es esta nación, vamos a decir, plurisecular que se llama España. Se concurre a este magno proyecto de vida compartida desde las entrañas de las respectivas tierrinas, desde las respectivas tierras, mediante el cultivo de las tradiciones, de la difusión de la cultura popular y el fomento de la convivencia interterritorial. Nuestras casas armonizan el cuidado de las raíces con la apertura a la comunidad, la conservación de un rico legado con la renovación. Es muy importante, siempre lo decimos, el cultivo de nuestras raíces, pero las raíces no pueden servir de pretexto y hay que tener mucho cuidado con que se hipertrofien y nos asfixien, que es lo que ocurre en algunos nacionalismos fanatizados que tenemos, que las raíces se hipertrofian y les ahogan. Las raíces hay que cultivarlas para tomar posesión del terreno y dar lo mejor de uno mismo, como lo hace el árbol que crece y extiende sus ramas y da sombra y da frutos y no pierde de vista su integración incluso en un bosque. Esto es lo que debemos promover con arreglo al destino de las naciones, de los pueblos, que al final es un único pueblo, es el pueblo humano. La diversidad y la pluralidad de culturas y tradiciones es saludable intercambio que ayuda y beneficia al conjunto. Esta es una función que, si bien tiene que evolucionar al ritmo de los tiempos, está llamada a permanecer. Las fronteras de nuestras regiones exceden su geografía. Todos sabemos que los intereses económicos, turísticos, sociales y culturales y también políticos de nuestras comunidades o provincias no se agotan en sus límites territoriales y por ello sería deseable una mayor valoración pública y privada del papel que realizan las casas regionales en la difusión de la propia realidad en los distintos lugares en que se encuentran. Somos casas dinámicamente diferenciadas, pero necesitamos cohesión, entusiasmo y hasta creer en lo que decía quizá el mejor pensador español del siglo XX. Me estoy refiriendo a Ortega y Gasset, José Ortega y Gasset, y que llamaba un proyecto sugestivo de vida en común. Ese proyecto, todo lo pensable y renovable que se quiere, ya existe, y se llama, no puede ser de otro modo, España. Y por supuesto no se agota en modo alguno en lo que nos presentan algunos partidos políticos. Valga ahora la referencia a esta casa, es absolutamente necesario, a mi entender como presidente, porque efectivamente como responsable del Centro Asturiano de Madrid, fundado en 1881, debo decir que en muchos aspectos es el buque insignia del saludable regionalismo español, la casa regional decana de cuantas hay repartidas por el mundo, una casa referencial en muchos aspectos y permeable,
Una institución histórica y abierta que, a pesar de las fluctuaciones, llega hasta nuestros días con un considerable y variado programa sociocultural y, por supuesto, con el mismo compromiso vertebrador. Coincidimos con el señor Buqueras en que la realidad de las casas regionales está efectivamente desaprovechada y le agradecemos el mensaje en formato de libro que ha escrito y que nos trae esta tarde. Una obra, en definitiva, en la que reivindica nuestro papel. De manera que muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias. Pues siguiendo el protocolo, damos la palabra a Pilar Riesco. Buenas tardes y bienvenidos a todos. Yo poco voy a decir, Ignacio, felicitarte por el libro porque me parece que ha sido un gran acierto reflejar en él toda la trayectoria de la que fue entonces la Federación Española de Casas Regionales y Provinciales de España. Fue una época, yo creo que dorada, en la que se logró aglutinar a las casas y hacer, entre otras cosas, 4 congresos, que es una labor muy importante. Después de aquello se convirtió en Confederación Española en 1991, solo se hizo un congreso de Getafe y ahora está en una... Yo como secretaria de la Confederación seguimos existiendo, seguimos trabajando por las casas regionales, pero estamos en un periodo, también la pandemia nos ha dejado un poco en paro. Las casas regionales han cambiado mucho de su inicio a ahora y como decías tú bien, hay que reinventarse un poco. Y la Confederación como tal, hoy en día, el más sentido que tiene yo creo que es un poco de oferta ante las administraciones, aunque efectivamente estamos muy olvidados tanto de la administración local como donde residimos o bien de origen. Y bueno, pues nada, seguiremos adelante funcionando e intentando imitar un poco tu época dorada, Ignacio, y siempre por el futuro de las casas. También es verdad que la gente hoy en día ha cambiado, se implica mucho menos y bueno, pues las redes sociales, la cercanía y demás hace que las casas no tengan tanta fuerza como tenían. Pero bueno, sí nos estamos reinventando, siendo un poco a lo mejor el escaparate de nuestras comunidades de origen para que se vea lo que se está haciendo allí, tanto económicamente como culturalmente, y que en la ciudad donde vivimos acabe todo el mundo conociendo un poco más esas ciudades de origen, y también un poco a lo mejor para los empresarios que tengan un sitio donde poder acudir y presentar sus cosas. Es un poco lo que estamos haciendo hoy en día. Y eso, enhorabuena por el libro y felicitarte. No puedo estar más de acuerdo en que además estamos muy desaprovechados y que deberíamos de todos concienciarnos un poco más y que se concienciaran las administraciones. Muchas gracias por todo. Damos la palabra a Eduardo Rodríguez Rodríguez. Buenas tardes, muchas gracias, presidente. Valentín Martínez Centeno Pérez. Gracias. Un saludo también a Pilar Riesco, a todos ustedes, a los socios del Centro Asturiano de Madrid, a los de otras casas regionales y especialmente a los que han venido también de América esta tarde, que es realmente, esto es un auditorio internacional. Bueno, para mí es una enorme satisfacción poder presentar hoy este libro de Ignacio en el Centro Asturiano, precisamente. Y ahora os explicaré por qué. A Ignacio le conozco hace 40 años, justo 40 años. Da la casualidad de que son 40 años. Y para mí siempre, bueno, yo diría que la palabra que expresa esta relación ha sido de admiración hacia Ignacio Buqueras. Es la persona más activa que conozco yo, que he conocido en toda mi vida, y he conocido mucha gente, y gente muy activa. Especialmente en el terreno organizativo, de creación de cosas, creación de organizaciones, ideas intelectuales que ha puesto en marcha. Para mí ha sido siempre un ejemplo. Y bueno, son 40 años que no ha fallado ninguno de esos años. Es que desde hace 40 años hasta ahora sigue haciendo cosas, no porque haya presentado este libro ahora, sino por la cantidad de organizaciones que preside o que ha puesto en marcha. Para mí este acto es un acto absolutamente es evocador. Bueno, hablar de cosas de hace 40 años,
en 10 años, porque este libro representa 10 años de nuestra existencia, yo creo que de la suya también, porque luego cambió otras muchas cosas, como me había pasado a mí, pero la famosa, la década de los 80, para nosotros ha sido una década milagrosa que se dice, y yo diría que fueron, no sé si se repetirá como en muchas ocasiones, pero yo diría de los mejores años, desde luego, de mi vida y de muchas vidas, porque fue realmente un periodo muy constructivo, de todos los que estamos aquí seguramente, en que hicimos muchas cosas y además, bueno, pues con unas intenciones muy amplias, muy abiertas y muy merecedoras de encomio, no por mí, sino por todos los que actuamos entonces, y sinceramente yo diría que esos felices años 80 fueron de los mejores años de nuestra vida, y desde luego la mía yo lo puedo decir. Bien, has dicho, Pilar, que efectivamente aquellos años posiblemente fueron los años mejores de las casas regionales. Yo sinceramente creo que seguramente por razones demográficas, por razones de la inmigración, no a lo mejor de los años 80, sino que la inmigración ya se había producido de los pueblos a las ciudades en los años 60 y 70. Pero digamos que toda esa gente que acudía a las grandes ciudades, no solo Madrid, sino Barcelona, Bilbao, etc., toda esta gente tenía una necesidad de estar en contacto con su patria chica que había dejado atrás y se apuntaban a las casas regionales. Yo no sé si ahora esa misma necesidad que sentía mucha gente la siguen sintiendo igual. En mi opinión me parece que aquellos años fueron los años mejores de las casas regionales. No sé si era porque estaba yo entonces, no por mí naturalmente, sino porque era aquella época que la conocía y luego después, como he perdido contacto, pues me parece como que han tenido menos importancia, pero seguramente es porque yo no he estado en contacto tanto con ellas. Bueno, sí, quería decir que, bueno, en aquella época comentábamos que en Madrid solamente eran madrileños el 50% de las personas que vivían en Madrid. Posiblemente hoy será muy parecida la cifra. Y de aquel 50%, a su vez el 50% eran hijos de personas que no habían nacido en Madrid. O sea, autóctonos de verdad. En Madrid solo eran el 25% de la población. Y los que venían de fuera y los que eran hijos de otras regiones, pues naturalmente sentían ese anhelo de seguir participando en sus lugares de origen. Bueno, el libro comienza en 1980, porque es cuando Ignacio se hizo presidente del Círculo Catalán de Madrid. En el año 81 yo creé la Casa de Cantabria en Madrid. La Casa de Cantabria sustituía al Centro Montañés. Os recuerdo para los asturianos que son muy cercanos, pero bueno, a nosotros entonces se nos conocía como montañeses de Santander, de la provincia de Santander. Montañeses, y el centro que existía y que terminó hacía unos años antes era el Centro Montañés, y nosotros entonces estamos discutiendo con el cambio político que se había sucedido cuando se creó la autonomía de Cantabria, y bueno, los problemas en nuestra región de si nos llamamos la Casa de Cantabria, si iba a llamar Centro Montañés o Casa de Cantabria, eran un problema político muy importante. Al final decidimos, porque era como iba a terminar siendo las cosas, el otro era historia y todos muy orgullosos de ella, pero la realidad es que se llamó Casa de Cantabria como tenía que haberse llamado. Bueno, pues en el año 81, que yo creaba la Casa de Cantabria, que entonces era un cuchitril de un despachuco, en que había una secretaria, en que nosotros avisamos a la gente que conocíamos a todo el mundo que se fueran a apuntar. Yo me maravillo de la buena voluntad de la gente que tenía entonces, porque en aquel cuchitril hicimos 500 socios cotizantes que pagaban. Y yo, pero qué buena es la gente, pero si se les puede engañar tremendamente. Abres un despacho, dices que está en la Casa de Cantabria, la gente suelta dinero. Y lo que pasaba era la gente entraba allí y decía, pero esto es la Casa de Cantabria. Miraba así y decía, no, hombre, esto es una oficina de reclutamiento. Bueno, bien, a continuación, nosotros nos fuimos a la Torre de Madrid, el edificio más alto de Madrid, muy en consonancia con montañeses, como era lógico. Bueno, ¿y qué pasaba en esa Torre de Madrid? Pues que según abrías
la ventana, enfrente, justo enfrente, 3 pisos del Círculo Catalán. O sea, la primera imagen que nosotros tuvimos fue el Círculo Catalán enfrente, nada menos con 3 pisos, que ya nos maravillaba. En ese año también tú fuiste el presidente de la Federación de Casas Regionales, en el año 81. Bueno, pero a mí lo que me maravillaba del Centro Catalán era, bueno, pues lo primero que hizo Ignacio en el año 81, pues ya organizó viene aquí en el libro, el primer congreso de casas regionales de Cataluña, de catalanas en España, en Barcelona, ¿sabes? Allí tuvimos, yo me acuerdo que estaba mandándonos un representante que era Enrique Trueba, que era un cubano montañés, del centro montañés, de los que tuvieron que salir por Castro, y estuvo en Barcelona representante. Para nosotros era, oye, vamos a llevar un representante allí, que era como la primera vez que salía por Barcelona. Eso me acuerdo perfectamente. Y una de las cosas que me maravillaba de Ignacio era, bueno, nada más un año que llevaba allí, ya se organizó un congreso nacional de todas las casas regionales, ¿cómo se llama? En Foro 81, ¿no? Exactamente, bueno. Bien, pero es que otra de las cosas que más me maravilló a mí fue que se organizaban cruceros con los miembros de la Casa Regional de Madrid para visitar todo lo que había sido en el Mediterráneo, todo lo que había sido las antiguas posesiones del Reino de Aragón y de Cataluña, en todo el Mediterráneo, desde Cerdeña a Sicilia, Neopatria, todo esto. Bueno, pero yo decía, ¿cómo una casa regional se puede meter a organizar un crucero? Yo recién llegado, a mí me pareció aquello, pero bueno, me abría los ojos. Porque claro, lo bueno de estas cosas es el estímulo que te crea para las demás gente. Dice, oye, si este lo ha hecho, lo podemos hacer. Eso es importantísimo. Bueno, y por eso yo siempre he puesto a Ignacio como ejemplo, en ese sentido. Bien, a mí cuando hablo de evocador, es que viendo todas estas cosas, con el libro, me recuerdo de las cosas que hacíamos y digo, hay una cosa curiosísima que a mí me viene y no puedo evitarlo. La Torre de Madrid se convirtió en un tema dramático. ¿Sabéis que la gente en Madrid se suicidaba tirándose desde Bailén? No sé si os acordáis de eso, los mayores. Se tiraba en el viaducto de Bailén. Se pusieron unos cristales para que la gente no se pudiera tirar y tal. Pues la gente se fue al sitio más alto de Madrid. ¿Cuál era el sitio más alto de Madrid? La Casa de Cantabria, enfrente del Círculo Catalán. La gente, unos cuantos, claro, por supuesto, cogía, dejaba sus zapatitos en la terraza. Lo digo esto porque se repetía el caso. Yo no he entendido nunca por qué tenían que dejar los zapatos. Sería por no darles con los zapatos cuando se caían de 32 pisos, y se tiraba. Había que cerrar la casa inmediatamente, porque si no, ya sabéis que esto hay un proceso de emulación y viene todo el mundo que tiene problemas a tirarse al día siguiente. Bueno, digo que todas estas cosas me hacen recordar a mí todo esto, que dice, no tiene nada que ver con el Círculo Catalán, es que simplemente estaba de enfrente. Pero son las cosas que me hacen recordar a mí de esos primeros años de cuando fuimos allí. Bien, o sea, estamos en el año 81. En el 81 te nombra, eres nombrado, eres elegido, te nombramos, pero presidente de las Casas Regionales de Madrid, en el año 81, ¿correcto? ¿No? La mayor de toda España, por supuesto. Creí que había sido primero de las Casas Regionales de... Bueno, no, era Cosme, Cosme era... Vale, toda la vida, Cosme. Vamos, si nos decíamos, oye, que llevan muchos años a Cosme, decíamos, tiene razón. No, perdona, me he confundido, lo tengo aquí. El presidente de las Casas Regionales de España. Bueno, en el acto en que se consiguió, yo conocí a Cosme precisamente, en el año 81, y a Rutilio, a tu padre. Entonces, bueno, una excelente persona, una gran persona que yo conocí y que la quería mucho. Porque era con la persona con la que más contacto teníamos de la Casa de Cantabria con el Centro Asturiano. Bien. Bueno, pues ahí conocí precisamente a Cosme Sordo y fue mi primera relación con el Centro Asturiano. Bueno, el Centro Asturiano, lo mismo que decía yo del Círculo Catalán, decía, pero bueno, tiene el Palacio de la Viria.
Pues he oído allí un palacio. Pues tú tenéis tres plantas, esto es un palacio. Otra vez se te ponían los ojos así y entonces dices, oye, pero si nosotros somos como de pueblo, oye, pero fíjate la gente lo que tiene, aquí hay que espabilarse. Bueno, y es más, la Quinta Asturias, no sé si la teníais ya, pero por lo menos... En el 81 fue la Quinta Asturias. En el 81, ¿no? Por eso, bueno, pues la Quinta Asturias, digo, bueno, ¿esto qué es? ¿Pero qué organizaciones son estas? ¿Cómo pueden mantener este tipo de actividad y de cosas? Bien, claro, la relación con Asturias, por eso he dicho que para mí es muy relevante poder estar aquí presentando a Ignacio y el Centro Asturiano, porque eran las dos casas con las que yo podía tener más relación inicialmente, por lo menos inicialmente. Claro, fijaros, muchas veces la gente habla de que Asturias tiene más conexión con Galicia casi, los de fuera casi, si lo dices a alguien que no sea de por aquí, te dirá que es Asturias y Galicia. No, muchísima más conexión ha sido con lo que es hoy Cantabria. Pero si hasta el punto de que Cantabria, lo que se llamaba Cantabria, dejó de llamarse Cantabria para llamarse Asturias de Santillana, como se ha visto los asturianos. O sea, había Asturias de Oviedo y Asturias de Santillana. O sea, se perdió el nombre Cantabria. El duque de Cantabria casó a su hijo Alfonso I con la hija de Pelayo, y se inicia ahí toda la dinastía, las dinastías españolas, pero eso es lo último en que aparece la palabra Cantabria en España. Y a partir de ahí es Asturias. Bueno, más conexión de que llamarse lo mismo y ser Asturias, una zona de Cantabria, me contaréis. Bueno, bien. Estos son, perdón, es que cuando digo yo que estos son vocabulares que a mí todas estas cosas me llaman la atención. Bien, en el año 83, Ignacio es el presidente, ya era presidente de la Confederación de Casas Regionales de España, organiza el primer Congreso Nacional de Casas Regionales en Barcelona. Ya había organizado el Congreso de las Casas Catalanas, a un año de ser nombrado presidente de la Nación. Aquí en el año 83 organiza también al año siguiente prácticamente el Congreso Nacional. Bueno, leer el libro, echarle un vistazo y os daréis cuenta de lo que significa eso, porque no es solamente organizar un congreso, es que las relaciones, cómo movía la gente, los políticos, todas las personalidades de cierto nivel de español, bien, lo recoge aquí en el libro y lo único que tenéis que hacer es leerlo. A nosotros nos llamaba la atención, digo, pero bueno, Ignacio, ¿pero cómo puede hacer eso? Al año siguiente, o con mucho a los 2 años de ser nombrado en el puesto, ya te organizaba el gran evento nacional. Bueno, justo precisamente en ese año 83, nosotros creamos aquí con el Centro Asturiano y la Casa Cantabria lo que se llamaba la colaboración, la Cátedra Asturias Cantabria. No sé si alguno de vosotros os acordáis de ello, si que estáis aquí alguno de ellos. Rogelio Pérez Bustamante precisamente habló de las Asturias de Santillana aquí entonces era en Galicia, claro. Sí. Luego Emilio Herrera sobre Asturias y Cantabria en los albores de la navegación. Jesús López Cancio, que fue gobernador de Santander durante muchos años, habló en la Casa de Cantabria sobre mis encuentros en Cantabria. Y Francisco Serrano, yo en este momento me estoy preguntando y no me acuerdo si sería asturiano, ¿no? Francisco Serrano, no me acuerdo de él. Menéndez Pelayo, Cantabria y Asturias, a lo mejor la de Santander, pero yo no lo conozco. O sea, bueno, bien. Pero quiero decir que ya establecíamos cosas con que son las dos primeras que empezamos fueron con vosotros dos. En el año 1984, la Asamblea de la Federación se reúne en la Casa de Cantabria para conocer la Casa de Cantabria. Y ese año hacemos también con el Círculo Catalán unas reuniones. Por ejemplo, la primera que yo recuerdo que tomaba nota era una con los amics de la Bona Taula, que nos fuimos al Círculo Catalán. No sé si estabas tú, ya, a lo mejor estaba ya tu sucesor. En el año 85 fueron los catalanes los que vinieron a la Casa de Cantabria. Digo los catalanes porque catalanes haciendo cocina cántabra en la Casa de Cantabria. O sea, quiero decir, esto me interesa porque veis las relaciones que hemos tenido las casas regionales y en este caso las dos que estamos. No voy a seguir con esto. Sí, tengo todavía otra
otras relaciones que hemos tenido aquí, pero vamos, en el año 85, Ignacio hace el primer congreso hispanoamericano de casas regionales. Bueno, fijaros cómo va el crescendo, ¿eh? Congreso de Casas Regionales de Cataluña, Congreso Nacional de Casas Regionales de España, Congreso Hispanoamericano de Casas Regionales. ¿Para qué ser? Terminará con el Congreso Mundial, por supuesto, porque a los 2 años, ya lo adelanto. Pero primero, que es que nada más entrar en las cosas, Ignacio, no es de eso que se queda, bueno, ya soy representativo, yo estoy aquí, soy el presidente, y que vengan a rendirme pleitesía. No. Inmediatamente se remanga y se pone a organizar cosas del nivel de congresos nacionales e internacionales. Bien, no sé si os acordaréis también lo mismo que algunos estudiantes aquí dentro de la Cátedra de Estudios Cantabria, pues, por ejemplo, la comunicación de Asturias con Cantabria y la meseta de Ignacio Martín. El dialecto del Líbano entre Asturias y el montañés de Carlos González Echegaray. Y ahora estáis vosotros con el dialecto, con el hable, perdón. Pero bueno, también nosotros tenemos en Santander toda la vida habido y ya la terminación de muy ya no sabe si es asturiana o montañesa. Pero fijaros, en este año 85, González de Echegaray hablando de las conexiones de los dos dialectos en la Liébana. La Liébana también muy relacionada con Asturias, por los picos de Europa. Bien, bueno, lo digo, pero es que tenía aquí a Rutilio Martínez Otero, precisamente porque era el que coordinaba estas conversaciones. Bueno, en el 87 es cuando creáis constituís aquí este edificio, vamos os venís aquí, ya no sé, sería un edificio que existía entonces, pero vamos, venís aquí en el año 87 y se hace un homenaje a Cosme Sordo. Yo tuve siempre mucha relación con Cosme Sordo, como tú también, por supuesto. Bien, en el 87 precisamente sustituyo a Cosme en la presidencia de Casas Regionales, en el 87. Y en el 88 es cuando hace Ignacio el Congreso Mundial de Casas Regionales en Salamanca. Bueno, tenéis que ojearlo, porque para daros cuenta de la importancia que tenía un congreso como esto, que no era una cosa de decir, bueno, salimos del paso aquí, haciendo unas cosas que nos maravillaban a todos. Yo me recuerdo de ese congreso porque tú ya dejabas la presidencia, y entonces me acuerdo precisamente de la vuelta de Salamanca. Veníamos, pues Cándido Alonso, que era presidente de la Casa de León, veníamos José Luis Casas, de aquí, del centro asturiano, y veníamos José Ramón Pérez Acevedo, de la Casa de Castilla-La Mancha. De Guadalajara, perdón, de Guadalajara, bueno, eso sí. Bien, entonces, veníamos en coche y veníamos con la noticia de que, bueno, es que Ignacio deja esto, oye, ¿y qué hacemos? Pues, Ignacio, ¿quién coge este muerto? Con perdón, porque era una cosa gordísima en que se marcha Ignacio y no nos sentíamos nadie con fuerzas para sustituirle. Y allí mismo le convencimos a José Luis Casas para que fuera el candidato. Y efectivamente fue el candidato y fue elegido sucesor de Ignacio. Yo dejo en el 91, pues, en el 89, la Federación de Casas Regionales, me sustituye precisamente Cándido Alonso, de la Casa de León, y esta es, por eso, del 81 al 89, digo yo, mi década de las casas regionales, que es también prácticamente lo que hablas en el libro, o sea, que coincide, por eso. Bueno, bien, yo diría que del 91 al 2000, cada uno hace sus cosas. Bueno, yo estuve siempre con Ignacio, por ejemplo, en la Fundación Independiente, que es otra de las cosas que él llevó muy bien durante muchos años, y yo algunas veces fui miembro de la Junta Directiva y otros miembros no, pero vamos, pertenecí siempre a la Fundación Independiente, pero prácticamente yo hasta el año 2000 no tuve, digamos, un contacto más estrecho con Ignacio por otro motivo.
yo me jubilaba el 31 de diciembre de 1999 y yo ya hacia el 20 de enero o así, ya llevaba 20 días sabáticos que me parecía mucho y a ver qué hago yo, ¿no? Tengo que estar haciendo algo, a ver que estaba yo muy preocupado ya que tenía que hacer algo. Y en una conferencia del siglo XXI, estamos Ignacio y yo creo que me hizo un encerrón, ahora me doy cuenta, cuando paso el tiempo dice esto, me ha hecho un encerrón aquí. Y dice, oye, acabamos de crear la Confederación Española de Pensiones de Mayores y estamos buscando a alguien que lo ponga en marcha. Y yo en ese momento, perdonad, dice, trae, ni me enteré lo que era. Pero dije, bueno, ya tengo algo que hacer, auténticamente, dice, oma, digo, ya tengo algo que hacer, menos mal. Al día siguiente, esto sería pues el 20, yo no sé, 21, ¿vale? Porque después de Reyes y estas cosas, siempre las cosas empiezan un poco más tarde. Al día siguiente me llaman, yo había dejado, yo estaba en la industria farmacéutica, había terminado el 31 de diciembre, me llaman de laboratorios, Cantabria además, fijaros, el único laboratorio que hay en Cantabria, me dicen que si quiero ser presidente. Y dije, inmediatamente que sí. Si me hubieran llamado los de Cantabria el día antes, ¿habría yo aceptado de que sea uno? Pues no lo sé, porque yo lo que quería era hacer algo. Yo cogí lo decimos inmediatamente y luego ya le digo, oye, ¿y esto qué es? A ver, explícame un poco qué es. Pero curiosamente empecé ya con varias cosas terminado. Y bueno, en fin, desde entonces, pues con Ignacio he seguido, pues como él tiene muchas actividades y además es muy seductor, enseguida te convence para que estés con él y vayas con él. Y yo pues he estado con él en muchas cosas, efectivamente. Y bueno, de presentaciones y cosas de estas, cuando yo hablaba antes de que es una persona activa, yo diría que es activista, más que cuando leéis esto aquí no trae nada, aquí trae 4 cosas de las que ha hecho Ignacio, son muchísimas más, yo cuando estoy viendo esta Cambó, hace poco se presentaba el libro de Cambó, pero tú habías hecho el de Josep Pla, hay otro libro también, el de Cataluña en Madrid, que a mí me encantaba, porque yo en la revista de la Casa de Cantabria precisamente hacía Cantabria en Madrid también, ¿sabes? Entonces, y luego, aquí vienen recogidos, pues lo de Aroe, lo de los horarios españoles, los temas de patrimonio. Bueno, si empiezas a hacer un listado de cosas, son un par de contraportadas de las cosas que ha hecho la nación. Y sencillamente, ya termino, yo lo que quería era, pues como habéis empezado, felicitando a Ignacio, porque creo que es un ejemplo personal de una persona activa, de una persona creadora, de una persona dedicada a los demás y un paradigma del emprendimiento, el emprendimiento social y el emprendimiento empresarial. Claro, yo estoy muy contento por haber participado en esto, como os he dicho al principio. Yo creo que hacíamos, y los que estáis hacéis, cosas muy buenas por España, porque no solamente se trabaja en las casas regionales por la patria chica, sino también, como tú decías en Cambó, por la patria grande, que es España. Muchas gracias, Ignacio, por tus trabajos, por tu actividad en muchísimas áreas de España. Buenas tardes a todos. Después de lo que han dicho las 3 personas que me han precedido, prácticamente poco me queda por decir. En primer lugar, quiero agradecer al presidente del Centro Asturiano, Valentín Martínez Otero, que hace años que nos conocemos, y ya conocía también a su padre en su condición de vicepresidente del Centro Asturiano, sus palabras, su hospitalidad. Agradecer también, como es lógico, a Pilar, la actual secretaria general de las casas regionales y provinciales, también su aportación, a Eduardo Rodríguez Rovira, que nos ha expresado sus vivencias, que me han permitido también a mí reencontrarme en algunas de ellas, o en la mayor parte de ellas, y a ustedes, que una tarde, pues, un tiempo nos acompaña,
no sé si mañana hará más frío, hoy por lo menos ha hecho sol, etcétera, etcétera, que hayan hecho un hueco para estar en este magnífico centro asturiano y, por otra parte, enriquecerlos con su presencia y, sobre todo, que aquí está una pequeña ONU, porque he visto que aquí la presentación de diferentes personas de diferentes países, con lo cual los que nos gusta, yo por ejemplo, desde el Canadá a Punta Arenas, en estos momentos, el año que viene, que si el de arriba me lo permite, cumpliré 80 años, me quedan 3 países por visitar: Guatemala, Honduras y Nicaragua. Todos los demás países, en Argentina a lo mejor he estado 11 veces, en Chile he estado otras 9, en Colombia he estado 4, en otros como Panamá he estado una vez, etcétera, etcétera, pero todos los demás países los he visitado. Y los he visitado por parte de lo que estaba diciendo Eduardo. La convocatoria de un congreso hispanoamericano de casas regionales me obligó a mí mismo y a mi bolsillo, porque yo concretamente siempre me ha gustado ser independiente. Por eso puse en marcha una fundación que se llama Fundación Independiente, para no estar pendiente del político de turno, del ministerio de turno, que quieran o no quieran, que pueden llegar a condicionar. Y con los tiempos que estamos viviendo, con más razón que nunca. Por tanto, yo siempre en este aspecto, incluso con todo el respeto del mundo, a más de un ministro le he dicho: oye, mira, escucha, yo todo esto lo hago porque creo en este país, me gusta ayudar a los demás, en cambio, parte de tu sueldo está dentro de mis impuestos. Con lo cual, eres tú el que tienes que estar a nuestra disposición y no nosotros estar a disposición tuya. O sea, esto lo he dicho más de un ministro, porque no he buscado nada en la administración, sino, eso sí, que cumplan con sus obligaciones. Y en estos momentos considero que estos centros españoles en América y en Europa y en Filipinas, porque hay prácticamente en los 5 continentes, tendrían que recibir más ayuda, más colaboración, más presencia, indudablemente, del cuerpo diplomático y de esto. Por eso el subtítulo del libro es Radiografía de una realidad desaprovechada, porque considero que en España, en estos momentos estamos viviendo un momento especialmente crítico y difícil, no solamente en Cataluña, yo soy catalán, no solamente en el País Vasco, sino también estamos viendo lo que está pasando en Baleares, que está pasando en la Comunidad Valenciana y que está pasando en muchos otros sitios. Por tanto, creo que es importante dar a conocer una de las riquezas de España, es esta variedad cultural, gastronómica, etcétera, etcétera, en muchos aspectos, e incluso lingüística. Indudablemente hay un idioma, que es el idioma español, que es el que nos tiene que unir a todos y del que todos tenemos que estar orgullosos. Es la segunda lengua materna más hablada en el mundo, con 587 millones. Yo hace 4 años, 2013 al 2017, organicé por primera vez en la historia, no está aquí en el libro, indudablemente porque no tiene que ver nada, el primer homenaje universal al idioma español. Homenaje universal al idioma español, porque los españoles tenemos que estar satisfechos de la misma manera que los franceses están satisfechos de su idioma y los ingleses del suyo, y en cambio aquí parece que nos tenemos que arrepentir de determinadas cosas. Volviendo al tema del libro, mi vinculación a este sector importante, que son las casas regionales, se inició en el 74 y se desarrolló hasta el 88. En el 74 creé aquí en Madrid una asociación de amigos de las comarcas tarraconenses en Madrid. Yo soy completamente catalán, dentro de Cataluña hay 4 provincias. Yo soy de Reus, donde nació el general Prim, donde es Gaudí, donde es Fortuny, donde es Bartrina, una serie de personalidades, etcétera, etcétera, y concretamente consideré que era importante que dentro del círculo catalán, siempre yo he mirado de unir, no hacer grupos diversos, no, hay que unir, hay que aunar esfuerzos para hacer que este país cada día sea más potente, mejor y con mayor proyección. Puse en marcha esta asociación de amigos de las comarcas tarraconenses, la puse en marcha, que fue el primer secretario general, que nombré a diferentes personalidades
catalanas y tarraconenses la junta directiva. Actualmente soy el presidente de esta entidad y me incorporé al Círculo Catalán a través de esta asociación y de su junta directiva a partir del año 78. Y en el año 80, por primera vez en la historia del Círculo Catalán, que en estos momentos fueron unos 40 años de su existencia, por primera vez hubo dos candidaturas, o sea, por lo cual, completamente promovimos despertar a la gente. En la mía, por ejemplo, estaban personas, algunos de ellos suficientemente conocidas. No ha habido ningún español diplomático que haya sido embajador del país más importante del mundo, como es China, el más enorme en dimensiones, etcétera, etcétera, y ser también el embajador de uno de los países más pequeños del mundo, como es Andorra, Eugenio Gregoire, concretamente, que en su momento era de los, podríamos decir, de la Moncloa, estaba en la Moncloa, diplomático, fue esto, y yo le nombré concretamente vicepresidente de mi candidatura. Otro, un nieto de Cambó, Francesc Cambó, o sea, que hice una candidatura que yo considero potente, porque yo concretamente en los sitios que he estado no me gusta ni hacer perder el tiempo ni perderlo. Miro de ir al grano en las cosas y me marco objetivos concretos. Siempre digo que cada minuto que uno vive es irreversible, ya no lo volvemos a vivir. Estos 45 o 60 minutos que gracias a este señor estamos en el centro asturiano, ni ustedes ni yo los volveremos a vivir. Por tanto, hay que aprovecharlos cada minuto que vivimos. Por eso también un poco mi batalla para que España tuviera unos horarios más racionales, unos horarios más europeos, unos horarios en cualquier país europeo a esta hora la gente ya ha cenado o está cenando. Y aquí en España cenamos a las 9:30, a las 10 de la noche, las televisiones, el prime time termina a las 2:30 o a la 1, somos el país que menos duerme y claro, todo esto pues indudablemente hace que en estos momentos seamos líderes europeos en baja natalidad, porque los horarios tienen que ver con los tiempos de las personas. Cuántas mujeres dicen, yo quería tener más de un hijo, pero si no tengo tiempo, solamente tengo uno, y esto, suerte de mi suegra, suerte de mi madre, que me echa una mano. El que seamos también el país europeo con más separaciones matrimoniales, y esto que aquí se habla mucho de la familia y la iglesia, etcétera, etcétera, pues somos líderes europeos en separaciones matrimoniales, más que preocupantes. Y que seamos líderes europeos también en fracaso escolar, 3 temas, que probablemente no están en el libro, sin lugar a dudas, pero me ha venido concretamente por el tema de los horarios. Entonces yo concretamente me eligieron presidente del Círculo Catalán en el año 80, yo dije, que es lo que siempre he aplicado normalmente en la sociedad civil, un mandato y si la gente está conforme, un segundo mandato. Y los mandatos en el Círculo Catalán eran de 2 años, o sea, hasta el 84. Y esto es lo que cumplí, hasta el 84. Y eso sí, cuando yo llegué, dije, por primera vez España había recuperado una democracia que nunca había tenido, y dije, es el momento de organizar no un Congreso Nacional de Centros Catalanes, un Congreso Mundial de Centros Catalanes. Concretamente, estuve yo en Buenos Aires visitando el Centro Catalán, potente allí en Buenos Aires, visité otros centros catalanes, les convoqué y concretamente con cierto enfado del presidente Pujol, que era el presidente de la Generalitat de Cataluña, organicé, porque él esto quería, los políticos quieren absorberlo todo, maniatarlo todo, meterse en todo. Y entonces concretamente este primer Congreso Mundial, quien lo organizó fue indudablemente el Círculo Catalán de Madrid. Previamente yo había constituido la Federación de Centros Catalanes en España, que en aquellos momentos eran 11 centros, y el Congreso se celebró en Barcelona en el 81, a mí me eligieron en el 80, en el 81 estábamos celebrando, y eso sí, acto de inauguración en el Ayuntamiento, con el alcalde de Barcelona, que en aquellos momentos era uno que después fue ministro de Defensa, Narcís Serra, y acto de clausura delante del Ayuntamiento de Barcelona está la Generalitat de Cataluña y el acto de clausura allí con el señor Pujol, que tuvo que
aceptar que allí se hiciera el acto de clausura, y aún le recuerdo a él con su mujer Marta Ferrusola bailando sardanas. Mi mujer también la sabe bailar, es andaluza. Yo, que soy catalán, las bailo muy mal, pero realmente hay momentos que uno tiene que esforzarse y dar el do de pecho. Organizamos este primer Congreso Nacional, primer Congreso Mundial de Centros Catalanes, que se llamaba Catalunya en Fora, 1981. Y vinieron concretamente los más importantes de Europa, los más importantes de América, y concretamente alguno africano, etcétera, etcétera. El presidente de esta entidad era Cosme Sordo, que antes ha salido varias veces, aquí en el libro también yo lo menciono. Fue, no digo un cierto esto, que en una asamblea de las casas regionales de España, que en aquellos momentos eran 387, me dijo: yo voy a presentar tu candidatura, Ignacio, para ser presidente de la Federación. Actualmente se llama Confederación, pero en aquellos momentos era Federación de Casas Regionales y Provinciales de España. Bueno, me eligieron presidente, e indudablemente en el 83 yo dije, en el mes de abril yo dije, pues en el mes de octubre vamos a celebrar el primer Congreso Nacional de Casas Regionales, porque es importante que las casas regionales, concretamente, se conozcan unas con otras, se potencien y den a conocer a los políticos de cada una de las comunidades su fuerza, su dinamismo y todo lo que pueden hacer en aquellos momentos. Concretamente pusimos en marcha este primer Congreso Nacional. Previamente, una cosa que yo sugeriría actualmente a los que estáis en las casas regionales, que me dio muy buen resultado, es tribunas autonómicas. Cada mes, la Federación de Casas Regionales que yo presidía, invitábamos al presidente de una comunidad autonómica a una cena. Normalmente asistían 150, 200 personas. Se hacían en el Meliá Princesa, y concretamente el día que vino el presidente del Centro Asturiano, pues el presidente de Asturias fue el presidente del Centro Asturiano, Cosme Sordo, quien me presentó. El día que vino el presidente de la Generalitat de Cataluña fue el presidente del Círculo Catalán, que en aquel momento era yo, esto. Y así pasaron todos los presidentes, no hubo ninguno que se quisiera excluir. Y todo esto tuvo fuerte proyección mediática, no solamente en Madrid, que era donde se celebraba, sino concretamente también en cada una de las comunidades, porque indudablemente el presidente que venía era una tribuna que se le ofrecía para dar a conocer, y al mismo tiempo esto servía para que cada uno de estos presidentes tomara nota de la Casa de Cantabria, o de la Casa de Andalucía, o de la Casa de lo que fuera, para que de esta manera sirviera de potenciación. El primer Congreso Nacional que yo convoqué, que convocamos la federación que yo presidía, se celebró en Barcelona, en el Hotel Reig, un lugar emblemático. En Cataluña en aquellos momentos había muchas casas regionales, fundamentalmente andaluzas, había, como lógico, asturianas, había gallegas, había una casa de Madrid en Barcelona, y concretamente el Congreso se desarrolló perfectamente durante 3 días. En el libro, a mí más que hablar de cosas, digo, oiga, en el libro viene qué fechas, quiénes participaron, quién lo inauguró, quién lo clausuró, etcétera, etcétera, porque lo fácil hoy día es hablar, cuando uno da datos, y viene la fotografía, como es lógico, como presidente del Círculo Catalán. Cuando a mí me eligieron presidente, a los 2 meses el rey Juan Carlos nos recibía a la Junta Directiva presidida por mí. Cuando a mí me eligieron presidente de la Federación de Casas Regionales y Provinciales de España, el rey de España nos recibió, porque indudablemente estas cosas casi es de obligada, yo por lo menos así lo marco a los jefes de la Casa Real, decir, oiga, mire, esto concretamente espero pues que las próximas 4 o 5 semanas nos puedan fijar una fecha, porque queremos informarle, y como es lógico en cada una de estas visitas se informaba, decir, oiga, la Federación de Casas Regionales son 387, en estos momentos van a celebrar un Congreso Nacional, están organizando estas tribunas autonómicas para dar a conocer todas las comunidades autonómicas, etcétera, etcétera. Y de este primer Congreso Nacional que se celebró concretamente en Barcelona, ahí
en el acto de clausura yo hice que se convocara el Congreso Hispanoamericano de Casas Regionales. Como lógico, nos marcamos 2 años, en el 85, se celebró en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid, que está en el Paseo de la Castellana, frente al Bernabéu, que lamentablemente es un local magnífico, donde se han celebrado muchos congresos, y hace 10 o 12 años los hemos pagado todos los que vivimos en Madrid, y está cerrado, o sea que es concretamente una dejadez por parte de las administraciones correspondientes de vergüenza, porque una cosa que costó su dinero hacerlo, que se estuvo utilizando allí concretamente en el acto presidió el acto de inauguración Enrique Tierno Galván, que en aquellos momentos era el alcalde de Madrid. Aquí en la fotografía ustedes verán que en primera fila estaba Manuel Fraga Iribarne, que en aquellos momentos era el jefe de la oposición, las diferentes personas que participaron en las diferentes mesas redondas, se organizaron 9 mesas, grupos de trabajo para hablar de cada una de estas cosas que tenían interés para las casas regionales, como es lógico para la organización de este Congreso Nacional. Yo hice concretamente 4 viajes a América. Uno de ellos pues, fueron 29 días visitando diferentes países, eso sí, conté con el apoyo de bastantes embajadores. Yo, por ejemplo, me reuní acompañado de Raimundo Bassols, que en aquellos momentos era el embajador de España en Argentina. Me reuní con el alcalde de Buenos Aires, con esto, lo otro, más allá. Convoqué a las casas regionales. En algunos de estos países tienen una federación correspondiente. En Argentina mismo no solamente estuve en Buenos Aires, sino que estuve en Mar del Plata, que había varias casas regionales. Estuve concretamente en Rosario, estuve en Mendoza, o sea que hice un cierto recorrido. En Chile exactamente lo mismo, en Colombia, en Venezuela, estuve concretamente en Cuba. En Cuba allí pues, tuve una reunión con el ministro de Justicia, que era el régimen castrista, el que tenía incumbencia en el mundo de la cartera. Todo esto ustedes en el libro, que lo tienen ahí a disposición de ustedes, que es un regalo por mi parte, o sea que siempre las presentaciones de libros, uno después puede recoger un libro, pero realmente lo tiene que pagar. Aquí en este caso concreto, el libro ustedes se lo pueden llevar tranquilamente, eso sí, les pido que se lleven uno. No uno para la suegra, para el hijo, para el esto otro, sino simplemente un libro cada uno, porque yo aún me queda otro acto de presentación que será el 14 de diciembre, en el Real Casino de Madrid. Antes de este acto ha habido otros 2 actos. El anterior fue en el Círculo Catalán de Madrid y el primero se celebró en el Club Financiero Génova. Entonces, de este Congreso Nacional, Congreso Hispanoamericano de Casas Regionales, que se celebró, como ya he dicho, en Madrid, en el acto de clausura yo propuse la convocatoria de un Congreso Mundial, porque claro, Congreso Mundial no simplemente es pensar en América, que es donde están las más importantes casas y centros españoles del mundo, y clubs, y hospitales, y centros, etcétera, etcétera, que los están, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos recorriendo, Venezuela, etcétera, etcétera. Sino concretamente mundial, y para el tema mundial volví a hacer 3 recorridos por el tema de la América, que yo le llamo la América hispanoamericana. A mí la palabra Latinoamérica la he eliminado. Esto, aquí es el tema Hispanoamérica o Iberoamérica, las 2 palabras yo creo que cuadran más con los planteamientos españoles, y se organizó este congreso, primer congreso mundial de casas regionales en la Universidad de Salamanca. ¿Y por qué la Universidad de Salamanca? Porque es una de las universidades, podríamos decir, de referencia a nivel mundial, una de las primeras junto a la de Alcalá de Henares creadas en España, y allí pues concretamente el rector de la universidad del primer momento abrió sus puertas, asistieron unas casi 300 personas, vinieron concretamente de Europa previamente. Yo había estado por los más importantes centros españoles en Alemania, en Bélgica, en Holanda, en Francia y en Inglaterra. En este aspecto sí que me echaron una mano unos embajadores más y otros menos, pero igualmente para motivarles. Y en este Congreso Mundial incluso vinieron
de dos centros de Filipinas, con lo cual hubo una representatividad. Aquí en el libro también vienen perdón, las diferentes mesas redondas celebradas. Por otra parte, pues concretamente, ¿quién presidía las mesas? Que miramos que estuvieran personas del máximo nivel. Por ejemplo, Joaquín Ruiz Jiménez, que había sido defensor del pueblo, era presidente de una mesa. El senador socialista José Prat, que había sido presidente del Ateneo de Madrid, presidente de otra mesa. O sea que fuimos mirando que estuvieran personas representativas de diferentes sectores para que de esta manera estas mesas redondas y sus conclusiones que vienen en el libro puedan tener fuerza y puedan servir de referente para otras. Bueno, esto es un poco en síntesis lo que yo les quería indicar. Creo que en estos momentos la España de hoy, la América de hoy, es bastante diferente a la que vivimos en los años 80, pero sin lugar a dudas, en estos momentos, como en cualquier momento, es cuestión de ponerle cierta imaginación, cierta voluntad de esfuerzo, espíritu de aunar esfuerzos. Indiscutiblemente la prueba es que en estos momentos, a pesar de las dificultades, aquí en Madrid hay un magnífico centro asturiano con unas actividades. Yo, por ejemplo, Cosme Sordo hizo que me hiciera socio y soy socio, me parece, desde el año 81 o 82. Y esto que cada año, en el mes de diciembre, yo a partir del 15 al 20 hago relación, perdonen que en confianza les hable, de las 30 y pico de entidades de las que yo formo parte. Y cada año digo, tengo que ser duro y me tengo que dar de baja al 50%, porque indudablemente en algunas la cuota es reducida, pero en otras la cuota no es tan reducida. Y la suma de 30 y pico cuotas mensuales, suerte que uno lo paga a través del banco y después dice, bueno, ¿pero qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Pues, pero en cada una de esos sitios uno tiene buenos amigos y dice, bueno, aguantemos un año más. Esto no quiere decir que el año que viene diga, oye, centro asturiano, pero bueno, mientras esté este presidente, miraremos de aguantar. Perdón. Bueno, entonces, a disposición de todos ustedes, creo que yo me he extendido más de la cuenta, simplemente si al presidente le parece bien, un breve coloquio, y si no, muchas gracias una vez más por su presencia. Tienen un ejemplar del libro a su disposición y eso sí, ayúdennos, hagan ustedes lo que sean para que este país, para que este mundo cada día concretamente sea más viable, haya más convivencia, miremos de bajar el tenor de las cosas, para que de esta manera, aunando esfuerzos y buscando también un tema, una palabra pues, que ha perdido fuerza, pero yo la utilizo muchas veces, la felicidad. Una pregunta, por favor. Pues muchas gracias, que es un habitual, y estamos encantados de que realmente le atraigan tanto las actividades del Centro Asturiano, porque es un habitual, y discúlpeme porque uno no retiene todos los nombres. La señora, por favor, si es tan amable. ¿Yo? Sí, María Pilar. la mujer de Eduardo. Pues muy bienvenida, muchas gracias. Perdone que no la haya saludado, pero por eso esta presentación. Adelante, Samuel, a quien conozco en este momento, yo creo que alguna vez me dio grande honor. Y también, pues buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos. Samuel y las personas que le acompañan vienen igualmente de Brasil, llegan ahora de Almería, en concreto. Muchas gracias por visitarnos. Y es que como hay que aprovechar el tiempo, pues es el único momento de reunión, porque se van a Portugal en breve y es un momento de satisfacción. Pues gracias. ¿Cómo ha dicho su nombre, señora? Yo, María Pilar. María Pilar, gracias. Seguimos por usted, señora, discúlpeme. Gladys Di Domenico, vengo de Argentina, soy la esposa de Fabián Ferrero. Hombre, pues mucho gusto, Fabián, y usted también, por supuesto, y lo mismo a la presidenta, vicepresidente Fabián, de Castilla-La Mancha. Castilla-León. Castilla-León, perdón, de Castilla-León en En Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires.
Coronel Dorrego, en provincia de Buenos Aires. En Argentina hay un montón de casas de Asturias y centros asturianos. Yo tuve la oportunidad en un viaje que hice de visitar también la casa hermana de Buenos Aires y casualmente, iba a decir anoche, pero fue hoy mismo, he recibido fotos en el centro asturiano de Buenos Aires, lo digo ya para los compañeros a los que ahora me referiré, de nuestro amigo Paco y Rosy, que se desplazaron el domingo. Ayer me envió las fotos, hoy mismo. Muchas gracias, porque también está representada estas casas hermanas allí en Argentina. Y les decía yo hace unos minutos que el 14 de octubre, si no recuerdo mal, estuvo aquí el embajador de España, de Argentina en España, el señor Alfonsín, dando una conferencia magistral que hemos recogido en una separata electrónica a disposición de todo el que la quiera. No tiene más que escribirnos y se le envía. Y bueno, pues un motivo de gran satisfacción, porque como digo, es un acto de confraternidad, nada menos que con Argentina. Está también Javier Muñoz, que es presidente de la Casa de Soria, igualmente una casa muy activa y además... Recording in progress. Vaya susto, bueno. Que además eres presidente de, exactamente, Javier, para decirlo correctamente, ¿de qué? De la Federación de Casas Regionales de Soria. Somos 12 entidades, 11 en España y una en Buenos Aires. Muy bien. Son provincias, comunidades, según los casos, de España. Lo digo para los colegas brasileños que han llegado. Muy bien. Y nosotros somos una casa que representamos, pero a título privado, a Asturias, que es una comunidad del norte de España, muy significativa, muy querida, por supuesto, que estamos aquí en España, en Madrid. Gracias. Seguimos por Tino, Albarrosa, Cándido y Clemente. Cándido y Ángel. Ángel de Pedro. Que son compañeros de siempre, compañeros de todos los días, socios de muchísimos años, y además Tino y Ángel, pues miembros de nuestra Junta Directiva. Muchas gracias por tanto a todos. Nos ha dado tiempo a que se incorporen más personas, de lo cual estamos muy contentos. Y nos congrega, ahora presentaré a las personas que tengo en la mesa, nos congrega, como he sabido, la presentación del libro Objetivo España en el Mundo, radiografía de una realidad desaprovechada, aquí en la mesa. Tenemos dos ejemplares, de Ignacio Buqueras y Vaca, a mi derecha, don Ignacio, publicado por Ediciones Alimar, junto al autor en esta mesa, a mi izquierda, Pilar Riesco Menéndez, secretaria general del Centro Asturiano de Madrid y de la Confederación Española de Casas Regionales y Provinciales. Y en el extremo de la derecha, sin que esto haya ningún simbolismo político, está don Eduardo Rodríguez Rovira, presidente de la Casa de Cantabria en Madrid del 81 al año 88 y presidente de honor de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, CEOMA, lo cual también es un plus de encanto, tengo que decirlo, Eduardo, porque realmente desde nuestra Facultad de Educación y desde el Centro Asturiano de Madrid estamos muy comprometidos con todo lo que tiene que ver con las personas mayores, de manera que estamos muy contentos y hemos organizado aquí además algún seminario integrado por unas cuantas conferencias hace años, de manera que bienvenido como todos. En el libro que nos ocupa, Ignacio Buqueras, socio de este centro asturiano desde hace muchos años, muestra sus vivencias y reflexiones de una importante realidad de nuestra sociedad que considera desaprovechada. De hecho, figura así en el subtítulo. Sostiene que las casas regionales y provinciales en España y los centros españoles en el exterior, con muy variadas denominaciones, no son muy conocidas, no son tampoco muy valoradas ni apoyadas, con lo cual esencialmente estamos de acuerdo. Algo que debería, pensamos, subsanarse con apoyos suficientes por parte de las administraciones, con apoyos económicos que muchas veces son verdaderamente exiguos. La labor de las casas es especialmente importante, ahora veremos por qué, sobre todo para aquellos que os habéis incorporado ahora. O por los que están hablando, perdona, o para los que no escuchan que están hablando, no sé a qué vienen. Las casas regionales, Albarrosa, son instituciones socioculturales, recreativas y convivenciales,
que agrupan a personas con lazos geográficos o intereses compartidos. Lazos geográficos porque en principio surgieron para representar a los asturianos aquí en Madrid, cuando el concepto de migración era más bien nacional. Ahora, por mor del fenómeno internacional, pues prácticamente ha quedado difuminado, ¿no? Para atender, en cierto modo es lógico, atender a los emigrantes, a los inmigrantes que llegan de allende nuestras fronteras, pero realmente en el siglo XIX, cuando se fundó esta casa, pues lo que tenía más sentido, o era muy frecuente, aquí a nivel de España, por ejemplo, también en el exterior, en el extranjero, pues eran los asturianos en Madrid, o en Barcelona, o en otras ciudades. Muy bien. Representan e integran a los naturales de una región o país que residen en lugares distintos al natal. Por ejemplo, asturianos en Madrid, o leoneses en Argentina, en Buenos Aires, o en Sao Paulo. Bueno, aunque se trata, al menos en su concepción fundacional, de entidades de migrantes, hay un significativo número de personas que sin serlo también se asocian. Nosotros, por ejemplo, tenemos gran parte de nuestros socios son madrileños o de otras comunidades o de otras provincias aquí en Madrid. Tenemos muchos, porque la finca que tú conoces, Keila, por ejemplo, pues es muy atractiva y hay gente que va por la piscina en verano o por las instalaciones deportivas en general. Los motivos son muy variados. Cabe citar, por ejemplo, pues la realización de actividades socioculturales, recreativas, deportivas, el disfrute familiar, etc. De cualquier modo, el fenómeno migratorio español, tanto intranacional dentro de España como internacional durante los siglos XIX y XX, y nosotros los asturianos y los gallegos, de hecho nos llaman gallegos a todos los españoles en Argentina, pues fuimos mucho a Argentina, a México y a Cuba como destinos principales, aunque también había otros, por supuesto. Muy bien. Pues es el que explica ese fenómeno migratorio, la creación de estas casas regionales diseminadas por España y también por América y Europa, fundamentalmente. Aunque muchas de estas instituciones tienen en la actualidad marcado carácter recreativo y sociocultural, en su origen prestaron un importante apoyo benéfico y asistencial, sobre todo en el ámbito de la sanidad y de la educación. Eran instituciones de socorros mutuos, tenían incluso escuelas para los inmigrantes humildes y otros menos humildes que lo pudieran precisar y que se reunían en torno a esta casa, un segundo hogar y a veces el primero. No hay que olvidar tampoco el trascendente papel de estas entidades en la inclusión de los migrantes en los lugares de acogida y en el fortalecimiento de las relaciones emocionales, económicas, socioculturales y políticas entre los desplazados y los naturales de ese país o de esa comunidad. Al mismo tiempo, y aunque pudiera parecer contradictorio, estas instituciones cultivan y promueven la identidad regional de la propia ciudad, de la propia comunidad de origen, a veces incluso con más fuerza, con más sensibilidad y desde luego con más añoranza, con más morriña, con más saudade, con más señaldad incluso que los propios coterráneos, quizá por estar lejos, obviamente. Las casas regionales en las que la dimensión emocional es esencial tanto en lo que se refiere a mantener vivos los vínculos con la tierra natal como en lo concerniente a crear una urdimbre relacional entre sus miembros, contribuyen a mitigar, a neutralizar ese sentimiento de soledad, ese sentimiento de desarraigo. Los centros españoles en el exterior, al tiempo que favorecen la convivencia, proyectan un mejor conocimiento de España en el mundo, que es algo que también se reivindica en este libro que estamos presentando, de manera que es fundamental. Ignacio Buqueras ha organizado y vivido muy directamente varios eventos de singular trascendencia y proyección a los que se refiere en el libro. Desde nuestras instituciones, desde nuestras casas, contribuimos a la vertebración de España, esta España nuestra, hoy significativamente desnortada, una España que muchas veces está verdaderamente confusa en lo que se refiere a su identidad, que se pierde en todo tipo de delirios, inclusive no exentos de peligro, dicho sea de paso, algunos. Por muy oficializado que esté este discurso, hay que decirlo, y aunque se pronuncie desde instancias poderosas
Pero eso no quiere decir en absoluto que venga cimentado en la moralidad ni en la realidad de las cosas, aunque se pronuncie desde altas instituciones, como a veces ocurre, desde parlamentos autonómicos aquí en España. Esta es una situación verdaderamente grave que está sembrando nuestro país, por ejemplo, en muchos aspectos, de cainismo, es decir, del odio entre hermanos. Bueno, pues en nuestras casas promovemos un regionalismo abierto, inclusivo, integrador, saludable, solidario, aditivo y referencial, quizá más necesario hoy que en un tiempo pretérito, no muy lejano, y que está, por supuesto, en las antípodas de los aldeanismos mezquinos y excluyentes, fanatizados y codiciosos, que están empecinados en disgregarnos, en descomponer lo que es esta nación, vamos a decir, plurisecular que se llama España. Se concurre a este magno proyecto de vida compartida desde las entrañas de las respectivas tierrinas, desde las respectivas tierras, mediante el cultivo de las tradiciones, de la difusión de la cultura popular y el fomento de la convivencia interterritorial. Nuestras casas armonizan el cuidado de las raíces con la apertura a la comunidad, la conservación de un rico legado con la renovación. Es muy importante, siempre lo decimos, el cultivo de nuestras raíces, pero las raíces no pueden servir de pretexto y hay que tener mucho cuidado con que se hipertrofien y nos asfixien, que es lo que ocurre en algunos nacionalismos fanatizados que tenemos, que las raíces se hipertrofian y les ahogan. Las raíces hay que cultivarlas para tomar posesión del terreno y dar lo mejor de uno mismo, como lo hace el árbol que crece y extiende sus ramas y da sombra y da frutos y no pierde de vista su integración incluso en un bosque. Esto es lo que debemos promover con arreglo al destino de las naciones, de los pueblos, que al final es un único pueblo, es el pueblo humano. La diversidad y la pluralidad de culturas y tradiciones es saludable intercambio que ayuda y beneficia al conjunto. Esta es una función que, si bien tiene que evolucionar al ritmo de los tiempos, está llamada a permanecer. Las fronteras de nuestras regiones exceden su geografía. Todos sabemos que los intereses económicos, turísticos, sociales y culturales y también políticos de nuestras comunidades o provincias no se agotan en sus límites territoriales y por ello sería deseable una mayor valoración pública y privada del papel que realizan las casas regionales en la difusión de la propia realidad en los distintos lugares en que se encuentran. Somos casas dinámicamente diferenciadas, pero necesitamos cohesión, entusiasmo y hasta creer en lo que decía quizá el mejor pensador español del siglo XX. Me estoy refiriendo a Ortega y Gasset, José Ortega y Gasset, y que llamaba un proyecto sugestivo de vida en común. Ese proyecto, todo lo pensable y renovable que se quiere, ya existe, y se llama, no puede ser de otro modo, España. Y por supuesto no se agota en modo alguno en lo que nos presentan algunos partidos políticos. Valga ahora la referencia a esta casa, es absolutamente necesario, a mi entender como presidente, porque efectivamente como responsable del Centro Asturiano de Madrid, fundado en 1881, debo decir que en muchos aspectos es el buque insignia del saludable regionalismo español, la casa regional decana de cuantas hay repartidas por el mundo, una casa referencial en muchos aspectos y permeable, una institución histórica y abierta que a pesar de las fluctuaciones llega hasta nuestros días con un considerable y variado programa sociocultural y por supuesto con el mismo compromiso vertebrador. Coincidimos con el señor Buqueras en que la realidad de las casas regionales está efectivamente desaprovechada y le agradecemos el mensaje en formato de libro que ha escrito y que nos trae esta tarde. Una obra en definitiva en la que reivindica nuestro papel. De manera que muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias. Pues siguiendo el protocolo, damos la palabra a Pilar Riesco.
bienvenidos a todos. Yo poco voy a decir, Ignacio, felicitarte por el libro porque me parece que ha sido un gran acierto reflejar en él toda la trayectoria de la que fue entonces la Federación Española de Casas Regionales y Provinciales de España. Fue una época, yo creo que dorada, en la que se logró aglutinar a las casas y hacer, entre otras cosas, 4 congresos, que es una labor muy importante. Después de aquello se convirtió en Confederación Española en 1991, solo se hizo un congreso, el de Getafe, y ahora está en una... Yo como secretaria de la Confederación seguimos existiendo, seguimos trabajando por las casas regionales, pero estamos en un periodo, también la pandemia nos ha dejado un poco en paro. Las casas regionales han cambiado mucho de su inicio a ahora y como decías tú bien, hay que reinventarse un poco. Y la Confederación como tal, hoy en día, el más sentido que tiene yo creo que es un poco de fuerza ante las administraciones, aunque efectivamente estamos muy olvidados tanto de la administración local como donde residimos o bien de origen. Y bueno, pues nada, seguiremos adelante funcionando e intentando imitar un poco tu época dorada, Ignacio, y siempre por el futuro de las casas. También es verdad que la gente hoy en día ha cambiado, se implica mucho menos y bueno, pues las redes sociales, la cercanía y demás hace que las casas no tengan tanta fuerza como tenían. Pero bueno, sí, nos estamos reinventando, siendo un poco a lo mejor el escaparate de nuestras comunidades de origen para que se vea lo que se está haciendo allí, tanto económicamente como culturalmente, y que en la ciudad donde vivimos acabe todo el mundo conociendo un poco más esas ciudades de origen, y también un poco a lo mejor para los empresarios que tengan un sitio donde poder acudir y presentar sus cosas. Es un poco lo que estamos haciendo hoy en día. Y eso, enhorabuena por el libro y felicitarte. No puedo estar más de acuerdo en que además estamos muy desaprovechados y que deberíamos de todos concienciarnos un poco más y que se concienciaran las administraciones. Muchas gracias por todo. Damos la palabra a Eduardo Rodríguez Rojo. Buenas tardes, muchas gracias, presidente Martínez Centeno Pérez. Gracias. Un saludo también a Pilar Riesco, a todos ustedes, a los socios del Centro Asturiano de Madrid, a los de otras casas regionales y especialmente a los que han venido también de América esta tarde, que es realmente, esto es un auditorio internacional. Bueno, para mí es una enorme satisfacción poder presentar hoy este libro de Ignacio en el Centro Asturiano, precisamente. Y ahora lo explicaré por qué. A Ignacio le conozco hace 40 años, justo 40 años. La casualidad de que son 40 años. Y para mí siempre, bueno, yo diría que la palabra que expresa esta relación ha sido de admiración hacia Ignacio Buqueras. Es la persona más activa que conozco yo, que he conocido en toda mi vida, y he conocido mucha gente, y gente muy activa. Especialmente en el terreno organizativo, de creación de cosas, creación de organizaciones, ideas intelectuales que ha puesto en marcha. Para mí ha sido siempre un ejemplo. Y bueno, son 40 años que no ha fallado ninguno de esos años. Es que desde hace 40 años hasta ahora sigue haciendo cosas, no porque haya presentado este libro ahora, sino por la cantidad de organizaciones que preside o que ha puesto en marcha. Para mí este acto es un acto absolutamente es evocador. Hablar de cosas de hace 40 años, en 10 años, porque este libro representa 10 años de nuestra existencia, yo creo que de la suya también, porque luego cambió otras muchas cosas, como me había pasado a mí, pero la famosa, la década de los 80, para nosotros ha sido una década milagrosa, que se dice, y yo diría que fueron, no sé si se repetirá como en muchas ocasiones, pero yo diría de los mejores años, desde luego, de mi vida y de muchas vidas, porque fue realmente un periodo muy constructivo, de todos los que estamos aquí seguramente, en que hicimos muchas cosas y además, bueno, pues con unas intenciones muy amplias, muy abiertas y muy merecedoras de encomio, no por mí, sino por todos los que actuamos entonces, y sinceramente
yo diría que esos felices años 80 fueron de los mejores años de nuestra vida. Desde luego la mía yo lo puedo decir. Bien, has dicho, Pilar, que efectivamente aquellos años pues, posiblemente fueron los años mejores de las casas regionales, ¿eh? Yo sinceramente creo que seguramente por razones demográficas, por razones de la inmigración, no a lo mejor de los años 80, sino que la inmigración ya se había producido de los pueblos a las ciudades en los años 60 y 70. Pero digamos que toda esa gente que acudía a las grandes ciudades, no solo Madrid, sino Barcelona, Bilbao, etc., toda esta gente tenía una necesidad de estar en contacto con su patria chica que había dejado atrás. Y se apuntaban a las casas regionales. Yo no sé si ahora esa misma necesidad que sentía mucha gente la siguen sintiendo igual. En mi opinión me parece que aquellos años fueron los años mejores de las casas regionales. No sé si era porque estaba yo entonces, no por mí naturalmente, sino porque era aquella época que la conocía y luego después, como he perdido contacto, pues me parece como que han tenido menos importancia. Pues seguramente es porque yo no he estado en contacto tanto con ellas. Bueno, sí, quería decir que, bueno, en aquella época comentábamos que en Madrid solamente eran madrileños el 50% de las personas que vivían en Madrid. Posiblemente hoy será muy parecida la cifra. Y de aquel 50%, a su vez el 50% eran hijos de personas que no habían nacido en Madrid. O sea, autóctonos de verdad. En Madrid solo eran el 25% de la población. Y los que venían de fuera y los que eran hijos de otras regiones, pues naturalmente sentían ese anhelo de seguir participando en sus lugares de origen. Bueno, el libro comienza en 1980, porque es cuando Ignacio se hizo presidente del Círculo Catalán de Madrid. En el año 81 yo creé la Casa de Cantabria en Madrid. La Casa de Cantabria sustituía al Centro Montañés. Os recuerdo para los asturianos que son muy cercanos, pero bueno, a nosotros entonces se nos conocía como montañeses de Santander, de la provincia de Santander. Montañeses, y el centro que existía y que terminó hacía unos años antes era el Centro Montañés, y nosotros entonces estamos discutiendo con el cambio político que se había sucedido cuando se creó la autonomía de Cantabria, y bueno, los problemas en nuestra región de si nos llamamos la Casa de Cantabria, si iba a llamar Centro Montañés o Casa de Cantabria, eran un problema político muy importante. Al final decidimos, porque era como iba a terminar siendo las cosas, el otro era historia y todos muy orgullosos de ella, pero la realidad es que se llamó Casa de Cantabria como tenía que haberse llamado. Bueno, pues en el año 81, que yo creaba la Casa de Cantabria, que entonces era un cuchitril de un despachuco, en que había una secretaria, en que nosotros avisamos a la gente, conocíamos a todo el mundo que se fueran a apuntar. Yo me maravillo de la buena voluntad de la gente que tenía entonces, porque en aquel cuchitril hicimos 500 socios cotizantes que pagaban. Y yo, pero qué buena es la gente, pero si se les puede engañar tremendamente. Abres un despacho, dices que está en la Casa de Cantabria, la gente suelta dinero. Y lo que pasaba era la gente entraba allí y decía, pero esto es la Casa de Cantabria. Miraba así y decía, no, hombre, esto es una oficina de reclutamiento. Bueno, bien, a continuación, nosotros nos fuimos a la Torre de Madrid, el edificio más alto de Madrid, muy en consonancia con montañeses, como era lógico. Bueno, ¿y qué pasaba en esa Torre de Madrid? Pues que según abrías la ventana, enfrente, justo enfrente, 3 pisos del Círculo Catalán. O sea, la primera imagen que nosotros tuvimos fue el Círculo Catalán enfrente, nada menos con 3 pisos, que ya nos maravillaba. En ese año también tú fuiste el presidente de la Federación de Casas Regionales, en el año 81. Bueno, pero a mí lo que me maravillaba del Centro Catalán era, bueno, pues lo primero que hizo Ignacio en el año 81, pues ya organizó, viene aquí en el libro, el primer congreso de casas regionales de Cataluña, de catalanas en España, en Barcelona, Allí tuvimos, yo me acuerdo que estaba mandando un representante que era Enrique Trueba, que era un
un cubano montañés, del centro montañés, de los que tuvieron que salir por Castro, y estuvo en Barcelona representante. Para nosotros era, oye, vamos a llevar un representante allí, que era como la primera vez que salíamos. Eso me acuerdo perfectamente. Y una de las cosas que me maravillaba de Ignacio era, bueno, nada más un año que llevaba allí, ya se organizó un congreso nacional de todas las casas regionales, ¿cómo se llama? En Foro 81, ¿no? Exactamente, bueno. Bien, pero es que otra de las cosas que más me maravilló a mí fue que se organizaban cruceros con los miembros de la Casa Regional de Madrid para visitar todo lo que había sido en el Mediterráneo, todo lo que había sido las antiguas posesiones del Reino de Aragón y de Cataluña, en todo el Mediterráneo, desde Cerdeña a Sicilia, Neopatria, todo esto. Bueno, pero yo decía, ¿cómo una casa regional se puede meter a organizar un crucero? Yo recién llegado, a mí me pareció aquello, pero bueno, me abría los ojos. Porque claro, lo bueno de estas cosas es el estímulo que te crea para las demás gente. Dice, oye, si este lo ha hecho, lo podemos hacer. Eso es importantísimo. Bueno, y por eso yo siempre he puesto a Ignacio como ejemplo, en ese sentido. Bien, a mí cuando hablo de evocador, es que viendo todas estas cosas, como el libro, me recuerdo de las cosas que hacíamos y digo, hay una cosa curiosísima que a mí me viene y no puedo evitarlo. La Torre de Madrid se convirtió en un tema dramático. ¿Sabéis que la gente en Madrid se suicidaba tirándose desde Bailén? No sé si os acordáis de eso, los mayores. Se tiraba en el viaducto de Bailén. Se pusieron unos cristales para que la gente no se pudiera tirar y tal. Pues la gente se fue al sitio más alto de Madrid. ¿Cuál era el sitio más alto de Madrid? La Casa de Cantabria, enfrente del Círculo Catalán. La gente, unos cuantos, claro, por supuesto, cogía, dejaba sus zapatitos en la terraza. Lo digo esto porque se repetía el caso. Yo no he entendido nunca por qué tenían que dejar los zapatos. Sería por no darles con los zapatos cuando se caían de 32 pisos, y se tiraba. Había que cerrar la casa inmediatamente, porque si no, ya sabéis que esto hay un proceso de emulación y viene todo el mundo que tiene problemas a tirarse al día siguiente. Bueno, digo que todas estas cosas me hacen recordar a mí todo esto, que dice, no tiene nada que ver con el Círculo Catalán, es que simplemente estaba de enfrente. Pero son las cosas que me hacen recordar a mí de esos primeros años de cuando fuimos allí. Bien, o sea, estamos en el año 81. En el 81 te nombran, lo eres nombrado, eres elegido, te nombramos, pero presidente de las Casas Regionales de Madrid, en el año 81, ¿correcto? ¿No? La mayor de toda España, por supuesto. Creí que había sido primero de las Casas Regionales de... Bueno, no, era Cosme, Cosme era para toda la vida, Cosme. Vamos, si nos decíamos, oye, que llevan muchos años a Cosme, decíamos, tiene razón. No, perdona, me he confundido, lo tengo aquí. El presidente de las Casas Regionales de España. Bueno, en el acto en que se consiguió, yo conocí a Cosme precisamente, en el año 81, y a Rutilio, a tu padre. Entonces, bueno, una excelente persona, una gran persona, que yo conocí y que la quería mucho. Porque era con la persona con la que más contacto teníamos de la Casa de Cantabria con el centro asturiano. Bien. Bueno, pues ahí conocí precisamente a Cosme Sordo y fue mi primera relación con el centro asturiano. Bueno, el centro asturiano, lo mismo que decía yo del Círculo Catalán, decía, pero bueno, tiene el Palacio de Gaviria. Pues he oído allí un palacio. Pues tú tenéis tres plantas, esto tiene un palacio. Otra vez se te ponían los ojos así abiertos y dices, oye, pero si nosotros somos como de pueblo, oye, pero fíjate la gente como lo que tiene, aquí hay que espabilarse. Bueno, y es más, la Quinta Asturias, no sé si la tenías ya, pero por lo menos... En el 81 fue la Quinta Asturias. En el 81, ¿no? Por eso, bueno, pues la Quinta Asturias, digo, bueno, ¿esto qué es? ¿Pero qué organizaciones son estas? ¿Cómo pueden mantener este tipo de actividad y de cosas? Bien. Claro, la relación con Asturias, por eso he dicho que para mí es muy relevante poder estar aquí presentando a Ignacio y el Centro Asturiano, porque eran las dos casas con las que yo podía tener más relación inicialmente, por lo menos inicialmente. Claro, fijaros,
muchas veces la gente habla de que Asturias tiene más conexión con Galicia casi, los de fuera casi, si lo dices a alguien que no sea de por aquí, te dirá que es Asturias y Galicia. No, muchísima más conexión ha sido con lo que es hoy Cantabria. Pero si hasta el punto de que Cantabria, lo que se llamaba Cantabria, dejó de llamarse Cantabria para llamarse Asturias de Santillana, como se ha visto los asturianos. O sea, había Asturias de Oviedo y Asturias de Santillana. O sea, se perdió el nombre Cantabria, el duque de Cantabria casó a su hijo Alfonso I con la hija de Pelayo, y se inicia ahí toda la dinastía, las dinastías españolas, pero eso es lo último en que aparece la palabra Cantabria en España. Y a partir de ahí es Asturias. Bueno, más conexión de que llamarse lo mismo y ser Asturias, una zona de Cantabria, me contaréis. Bueno, bien. Estos son razones que, cuando digo yo que estos son jugadores que a mí todas estas cosas me llaman la atención. Bien, en el año 83, Ignacio es el presidente, ya era presidente de la Confederación de Casas Regionales de España, organiza el primer Congreso Nacional de Casas Regionales en Barcelona. Ya había organizado el Congreso de las Casas Catalanas, a un año de ser nombrado presidente nacional. Aquí en el año 83 organiza también al año siguiente prácticamente el Congreso Nacional. Bueno, leer el libro, echarle un vistazo y os daréis cuenta de lo que significa eso, porque no es solamente organizar un congreso, es que las relaciones, cómo movía a la gente, los políticos, todas las personalidades de cierto nivel de español, bien, lo recoge aquí en el libro y lo único que tenéis que hacer es leerlo. A nosotros nos llamaba la atención, digo, pero bueno, Ignacio, ¿pero cómo puede hacer eso? Al año siguiente, o con mucho a los 2 años de ser nombrado en el puesto, ya te organizaba el gran evento nacional. Bueno, justo precisamente en ese año 83, nosotros creamos aquí con el Centro Asturiano y la Casa Cantabria lo que se llamaba la colaboración, la Cátedra Asturias Cantabria. No sé si alguno de vosotros os acordáis de ello, sí que estáis aquí alguno de ellos. Rogelio Pérez Bustamante precisamente habló de las Asturias de Santillana aquí entonces era en Gaviria, claro. Sí. Luego Emilio Herrera sobre Asturias y Cantabria en los albores de la navegación. Jesús López Cancio, que fue gobernador de Santander durante muchos años, habló en la Casa de Cantabria sobre mis encuentros en Cantabria. Y Francisco Serrano, yo en este momento me estoy preguntando y no me acuerdo si seguía estudiando, ¿no? Francisco Serrano, no me acuerdo de él. Menéndez Pelayo, Cantabria y Asturias, a lo mejor la de Santander, pero yo no lo conozco. O sea, bueno, bien. Pero quiero decir que ya establecíamos cosas con que son las 2 primeras que empezamos fueron con vosotros dos. En el año 1984, la Asamblea de la Federación se reúne en la Casa de Cantabria para conocer la Casa de Cantabria. Y ese año hacemos también con el Círculo Catalán unas reuniones. Por ejemplo, la primera que yo recuerdo que tomaba nota era una con los amics de la Bona Taula, que nos fuimos al Círculo Catalán. No sé si estabas tú, ya, a lo mejor estaba ya tu sucesor. En el año 85 fueron los catalanes los que vinieron a la Casa de Cantabria. Digo los catalanes porque catalanes haciendo cocina cántabra en la Casa de Cantabria. O sea, quiero decir, esto me interesa porque veis las relaciones que hemos tenido las casas regionales y en este caso las 2 que estamos. No voy a seguir con esto. Sí, tengo todavía otras relaciones que hemos tenido aquí, pero vamos, en el año 85 Ignacio hace el primer Congreso Hispanoamericano de Casas Regionales. Bueno, fijaros cómo va el crescendo, Congreso de Casas Regionales de Cataluña, Congreso Nacional de Casas Regionales de España, Congreso Hispanoamericano de Casas Regionales. Parece ser, terminará con el Congreso Mundial, por supuesto, porque a los 2 años, ya lo adelanto. Pero primero, que es que nada más entrar en las cosas, Ignacio,
No es de eso que se queda, bueno, ya soy representativo, yo estoy aquí, soy el presidente y que vengan a rendirme pleitesía. No, 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 no. Inmediatamente se remanga y se pone a organizar cosas del nivel de congresos nacionales e internacionales. Bien, no sé si os acordaréis también lo mismo que algunos asturianos aquí dentro de la Cátedra de Asturias en Cantabria, pues, por ejemplo, la comunicación de Asturias con Cantabria y la Meseta de Ignacio Martín. El dialecto del Líbano entre Asturias y el montañés de Carlos González Echegaray. Ahora estáis vosotros con el dialecto, con el hable, perdón. Pero bueno, también nosotros tenemos en Santander toda la vida habido y ya la terminación de ya no sabe si es asturiano o montañesa. Pero fijaros, en este año 85, González de Echegaray hablando de las conexiones de los dos dialectos en la Liébana. La Liébana también muy relacionada con Asturias, por los picos de Europa. Bien. Bueno, lo digo, pero es que tenía aquí a Rutilio Martínez Otero, precisamente porque era el que coordinaba estas conversaciones. Bueno, en el 87 es cuando creáis constituís aquí este edificio, os venís aquí, ya no sé, sería un edificio que existía entonces, pero vamos, venís aquí en el año 87 y se hace un homenaje a Cosme Sordo. Yo tuve siempre mucha relación con Cosme Sordo, como tú también, por supuesto. Bien, en el 87 precisamente sustituyo a Cosme en la presidencia de Casas Regionales, en el 87. Y en el 88 es cuando hace Ignacio el Congreso Mundial de Casas Regionales en Salamanca. Bueno, tenéis que ojearlo, para daros cuenta de la importancia que tenía un congreso como esto, que no era una cosa de decir, bueno, salimos del paso aquí, haciendo unas cosas que nos maravillaban a todos. Yo me recuerdo de ese congreso porque tú ya dejabas la presidencia, y entonces me acuerdo precisamente de la vuelta de Salamanca. Veníamos, pues Cándido Alonso, que era presidente de la Casa de León, veníamos José Luis Casas, de aquí, del centro asturiano, y veníamos José Ramón Pérez Acevedo de la Casa de Castilla-La Mancha. De Guadalajara, perdón, de Guadalajara, bueno, eso sí. Bien, entonces, veníamos al coche y veníamos con la noticia de que, bueno, es que Ignacio deja esto, oye, ¿y qué hacemos? Pues, Ignacio, ¿quién coge este muerto? Con perdón, porque era una cosa gordísima en que se marcha Ignacio y no nos sentíamos nadie con fuerzas para sustituirle. Y allí mismo le convencimos a José Luis Casas para que fuera el candidato. Y efectivamente fue el candidato y fue elegido sucesor de Ignacio. Yo dejo en el 91, pues, en el 89, la Federación de Casas Regionales, me sustituye precisamente Cándido Alonso, de la Casa de León, y esta es, por eso, del 81 al 89, digo yo, mi década de las casas regionales, que es también prácticamente lo que hablas en el libro, o sea, que coincide, pues, bueno, bien, yo diría que del 91 al 2000, cada uno hace sus cosas. Bueno, yo estuve siempre con Ignacio, por ejemplo, en la Fundación Independiente, que es otra de las cosas que él llevó muy bien durante muchos años, y yo algunas veces fui miembro de la Junta Directiva y otros miembros no, pero vamos, pertenecí siempre a la Fundación Independiente, pero prácticamente yo hasta el año 2000 no tuve, digamos, un contacto más estrecho con Ignacio por otro motivo. Yo me jubilaba el 31 de diciembre de 1999 y yo ya hacia el 20 de enero o así, ya llevaba 20 días sabáticos que me parecían mucho. Y ahora, ¿qué hago yo? ¿No? Tengo que estar haciendo algo, a ver, que estaba yo muy preocupado ya que tenía que hacer algo. Y en una conferencia del siglo XXI, estamos Ignacio y yo creo que me hizo un encerrón, ahora me doy cuenta, cuando el paso del tiempo dice esto, me ha hecho un encerrón aquí. Y dice, oye, acabamos de crear la Confederación Española de Organizaciones de Mayores y estamos buscando a alguien que lo ponga en marcha. Y yo en ese momento, perdonad, hice, ni me enteré lo que era.
Dije, bueno, ya tengo algo que hacer, auténticamente, Ceoma, digo, ya tengo algo que hacer, menos mal. Al día siguiente, esto sería pues el 20, yo no sé, 21, ¿vale? Porque después de Reyes y estas cosas, siempre las cosas empiezan un poco más tarde. Al día siguiente me llaman, yo estaba en la industria farmacéutica, había terminado el 31 de diciembre, me llaman de laboratorios, Cantabria además, fijaros, el único laboratorio que había en Cantabria, me dicen que si quiero ser presidente. Y dije inmediatamente que sí. Si me hubieran llamado los de Cantabria el día antes, ¿habría yo aceptado la elección? Pues no lo sé, porque yo lo que quería era hacer algo. Yo cogí lo decidimos inmediatamente, y luego ya le digo, oye, ¿y esto qué es? A ver, explícame un poco qué es. Pero curiosamente empecé ya con varias cosas terminado. Y bueno, en fin, desde entonces, pues con Ignacio he seguido, pues como él tiene muchas actividades y además es muy seductor, enseguida te convence para que estés con él y vayas con él. Y yo pues he estado con él en muchas cosas, efectivamente. Y bueno, de presentaciones y cosas de estas, cuando yo hablaba antes de que es una persona activa, yo diría que es activista, más que cuando leéis esto aquí no trae nada, aquí trae 4 cosas de las que ha hecho Ignacio, son muchísimo más, yo cuando estoy viendo Cambó, hace poco has presentado el libro de Cambó, pero tú habías hecho el de Josep Pla, hay otro libro también, el de Cataluña en Madrid, que a mí me encantaba, porque yo en la revista de la Casa Cantabria precisamente hacía Cantabria en Madrid también, ¿sabes? Entonces, y luego, aquí vienen recogidas, pues lo de Aroe, lo de los horarios españoles, los temas de patrimonio. Bueno, si empiezas a hacer un listado de cosas, son un par de contraportadas de las cosas que ha hecho Ignacio. Y sencillamente, ya termino, yo lo que quería era, pues como habéis empezado, felicitando a Ignacio, porque creo que es un ejemplo personal de una persona activa, de una persona creadora, de una persona dedicada a los demás y un paradigma del emprendimiento, el emprendimiento social y el emprendimiento empresarial. Claro, yo estoy muy contento por haber participado en esto, como os he dicho al principio. Yo creo que hacíamos, y los que estáis hacéis, cosas muy buenas por España, porque no solamente se trabaja en las casas regionales por la patria chica, sino también, como tú decías en Cambó, por la patria grande, que es España. Muchas gracias, Ignacio, por tus trabajos, por tu actividad en muchísimas áreas de España. Buenas tardes a todos. Después de lo que han dicho las 3 personas que me han precedido, prácticamente poco me queda por decir. En primer lugar, quiero agradecer al presidente del Centro Asturiano, Valentín Martínez Otero, que hace años que nos conocemos, y ya conocía también a su padre en su condición de vicepresidente del Centro Asturiano, sus palabras, su hospitalidad. Agradecer también, como es lógico, a Pilar, la actual secretaria general de las casas regionales y provinciales, también su aportación, a Eduardo Rodríguez Rovira, que nos ha expresado sus vivencias, que me han permitido también a mí reencontrarme en algunas de ellas, o en la mayor parte de ellas, y a ustedes, que una tarde, pues, el tiempo nos acompaña, no sé si mañana hará más frío, hoy por lo menos ha hecho sol, etcétera, etcétera, que hayan hecho un hueco para estar en este magnífico centro asturiano y, por otra parte, enriquecerlos con su presencia y, sobre todo, que aquí está una pequeña ONU, porque he visto que aquí la presentación de diferentes personas de diferentes países, con lo cual los que nos gusta, yo por ejemplo, desde el Canadá a Punta Arenas, en estos momentos, y el año que viene, que si el de arriba me lo permite, cumpliré 80 años, me quedan 3 países por visitar: Guatemala, Honduras y Nicaragua. Todos los demás países
En Argentina a lo mejor he estado 11 veces, en Chile he estado otras 9, en Colombia he estado 4, en otros como Panamá he estado una vez, etcétera, etcétera, pero todos los demás países los he visitado. Y los he visitado por parte de lo que estaba diciendo Eduardo. La convocatoria de un congreso hispanoamericano de casas regionales me obligó a mí mismo y a mi bolsillo, porque yo concretamente siempre me ha gustado ser independiente. Por eso puse en marcha una fundación que se llama Fundación Independiente, para no estar pendiente del político de turno, del ministerio de turno, que quieran o no quieran, te pueden llegar a condicionar. Y con los tiempos que estamos viviendo, con más razón que nunca. Por tanto, yo siempre en este aspecto, incluso con todo el respeto del mundo, a más de un ministro le he dicho: oye, mira, escucha, yo todo esto lo hago porque creo en este país, me gusta ayudar a los demás, en cambio, parte de tu sueldo está dentro de mis impuestos, con lo cual eres tú el que tienes que estar a nuestra disposición y no nosotros estar a disposición tuya. O sea, esto lo he dicho más de un ministro porque no he buscado nada en la administración, sino, eso sí, que cumplan con sus obligaciones. Y en estos momentos considero que estos centros españoles en América y en Europa y en Filipinas, porque hay prácticamente los 5 continentes, tendrían que recibir más ayuda, más colaboración, más presencia, indudablemente, del cuerpo diplomático y de esto. Por eso el subtítulo del libro es Radiografía de una realidad desaprovechada, porque considero que en España, en estos momentos estamos viviendo un momento especialmente crítico y difícil, no solamente en Cataluña, yo soy catalán, no solamente en el País Vasco, sino también estamos viendo lo que está pasando en Baleares, que está pasando en la Comunidad Valenciana y que está pasando en muchos otros sitios. Por tanto, creo que es importante dar a conocer una de las riquezas de España, es esta variedad cultural, gastronómica, etcétera, etcétera, en muchos aspectos, incluso lingüística. Indudablemente hay un idioma, que es el idioma español, que es el que nos tiene que unir a todos y del que todos tenemos que estar orgullosos. Es la segunda lengua materna más hablada en el mundo, con 587 millones. Yo hace 4 años, 2013 al 2017, organicé por primera vez en la historia, no está aquí en el libro, indudablemente porque no tiene que ver nada, el primer homenaje universal al idioma español. Homenaje universal al idioma español, porque los españoles tenemos que estar satisfechos, de la misma manera que los franceses están satisfechos de su idioma y los ingleses del suyo, y en cambio aquí parece que nos tenemos que arrepentir de determinadas cosas. Volviendo al tema del libro, mi vinculación a este sector importante, que son las casas regionales, se inició en el 74 y se desarrolló hasta el 88. En el 74 creé aquí en Madrid una asociación de amigos de las comarcas tarraconenses en Madrid. Yo soy completamente catalán, dentro de Cataluña hay 4 provincias. Yo soy de Reus, donde nació el general Prim, donde es Gaudí, donde es Fortuny, donde es Bartrina, una serie de personalidades, etcétera, etcétera, y concretamente consideré que era importante que dentro del círculo catalán, siempre yo he mirado de unir, no hacer grupos diversos, no, hay que unir, hay que aunar esfuerzos para hacer que este país cada día sea más potente, mejor y con mayor proyección. Puse en marcha esta asociación de amigos de las comarcas tarraconenses, la puse en marcha, que fue el primer secretario general, que nombré a diferentes personalidades catalanas y tarraconenses a la junta directiva. Actualmente soy el presidente de esta entidad y me incorporé al círculo catalán a través de esta asociación y de su junta directiva a partir del año 78. Y en el año 80, por primera vez en la historia del círculo catalán, que en estos momentos fueron unos 40 años de su existencia, por primera vez hubo 2 candidaturas. 2 candidaturas, o sea, por lo cual, completamente promovimos despertar a la gente. Despertar a la gente. En la mía, por ejemplo, estaban personas, algunos de ellos suficientemente conocidas,
No ha habido ningún español diplomático que haya sido embajador del país más importante del mundo, como es China, el más enorme en dimensiones, etcétera, etcétera, y ser también el embajador de uno de los países más pequeños del mundo, como es Andorra, Eugenio Bregolán, concretamente, que en su momento era de los, podríamos decir, de la Moncloa, estaba en la Moncloa, diplomático, fue esto, y yo le nombré concretamente vicepresidente de mi candidatura. Otro, un nieto de Cambó, Francés Cambó, esto, o sea, que hice una candidatura que yo considero potente, porque yo concretamente en los sitios que he estado no me gusta ni hacer perder el tiempo ni perderlo. Miro de ir al grano en las cosas y me marco objetivos concretos. Siempre digo que cada minuto que uno vive es irreversible, ya no lo volvemos a vivir. Estos 45 o 60 minutos que gracias a este señor estamos en el centro asturiano, ni ustedes ni yo los volveremos a vivir, por tanto hay que aprovecharlos cada minuto que vivimos. Por eso también un poco mi batalla para que España tuviera unos horarios más racionales, unos horarios más europeos, unos horarios en cualquier país europeo a esta hora la gente ya ha cenado o está cenando. Y aquí en España cenamos a las 9:30, a las 10 de la noche, las televisiones, el prime time termina a las 2:30 o a la 1, somos el país que menos duerme y claro, todo esto pues indudablemente hace que en estos momentos seamos líderes europeos en baja natalidad, porque los horarios tienen que ver con los tiempos de las personas. Cuántas mujeres dicen, yo quería tener más de un hijo, pero si no tengo tiempo, solamente tengo uno, y esto, suerte de mi suegra, suerte de mi madre, que me echa una mano. El que seamos también el país europeo con más separaciones matrimoniales, y esto que aquí se habla mucho de la familia y la iglesia, etcétera, etcétera, pues somos líderes europeos en separaciones matrimoniales, más que preocupantes. Y que seamos líderes europeos también en fracaso escolar, 3 temas, que probablemente no están en el libro, sin lugar a dudas, pero me ha venido concretamente por el tema de los horarios. Entonces yo concretamente me eligieron presidente del Círculo Catalán en el año 80, yo dije, que es lo que siempre he aplicado normalmente en la sociedad civil, un mandato, y si la gente está conforme, un segundo mandato. Y los mandatos en el Círculo Catalán eran de 2 años, o sea, hasta el 84. Y esto es lo que cumplí, hasta el 84. Y eso sí, cuando yo llegué, dije, por primera vez España había recuperado una democracia que nunca había tenido, y dije, es el momento de organizar no un Congreso Nacional de Centros Catalanes, un Congreso Mundial de Centros Catalanes. Concretamente, estuve yo en Buenos Aires visitando el Centro Catalán, potente allí en Buenos Aires, visité otros centros catalanes, les convoqué y concretamente con cierto enfado del presidente Pujol, que era el presidente de la Generalitat de Cataluña, organicé, porque él esto quería, los políticos quieren absorberlo todo, maniatarlo todo, meterse en todo. Y entonces concretamente este primer Congreso Mundial, quien lo organizó fue indudablemente el Círculo Catalán de Madrid. Previamente yo había constituido la Federación de Centros Catalanes en España, que en aquellos momentos eran 11 centros, y el Congreso se celebró en Barcelona en el 81, a mí me eligieron en el 80, en el 81 estábamos celebrando, y eso sí, acto de inauguración en el Ayuntamiento, con el alcalde de Barcelona, que en aquellos momentos era uno que después fue ministro de Defensa, Narcís Serra, y acto de clausura delante del Ayuntamiento de Barcelona, está la Generalitat de Cataluña y el acto de clausura allí, con el señor Pujol, que tuvo que aceptar que allí se hiciera el acto de clausura, y aún le recuerdo a él con su mujer Marta Ferrusola bailando sardanas. Mi mujer también la sabe bailar, es andaluza, yo que soy catalán las bailo muy mal, pero probablemente hay momentos que uno tiene que esforzarse y dar el do de pecho. Organizamos este primer Congreso Nacional, primer Congreso Mundial de Centros Catalanes, que se llamaba Cataluña en Fora, 1981. Y vinieron concretamente los más importantes de Europa, los más importantes de América, y concretamente alguno africano, etcétera, etcétera.
El presidente de esta entidad era Cosme Sordo, que antes ha salido varias veces, aquí en el libro también yo lo menciono. Fue, no digo un cierto esto, que en una asamblea de las casas regionales de España, que en aquellos momentos eran 387, me dijo: yo voy a presentar tu candidatura, Ignacio, para ser presidente de la federación. Actualmente se llama Confederación, pero en aquellos momentos era Federación de Casas Regionales y Provinciales de España. Pues me eligieron presidente e indudablemente en el 83 yo dije, en el mes de abril yo dije, pues en el mes de octubre vamos a celebrar el primer Congreso Nacional de Casas Regionales. Porque es importante que las casas regionales, concretamente, se conozcan unas con otras, se potencien y den a conocer a los políticos de cada una de las comunidades su fuerza, su dinamismo y todo lo que pueden hacer en aquellos momentos. Concretamente pusimos en marcha este primer Congreso Nacional. Previamente, una cosa que yo sugeriría actualmente a los que estáis en las casas regionales, que me dio muy buen resultado, es tribunas autonómicas. Cada mes, la Federación de Casas Regionales que yo presidía, invitábamos al presidente de una comunidad autonómica a una cena. Normalmente asistían 150, 200 personas. Se hacían en el Meliá Princesa, concretamente el día que vino el presidente del Centro Asturiano, pues el presidente de Asturias fue el presidente del Centro Asturiano, Cosme Sordo, quien me presentó. El día que vino el presidente de la Generalitat de Cataluña fue el presidente del Círculo Catalán, que en aquel momento era yo, esto. Y así pasaron todos los presidentes. No hubo ninguno que se quisiera excluir. Y todo esto tuvo fuerte proyección mediática, no solamente en Madrid, que era donde se celebraba, sino concretamente también en cada una de las comunidades, porque indudablemente el presidente que venía era una tribuna que se le ofrecía para dar a conocer, y al mismo tiempo esto servía para que cada uno de estos presidentes tomara nota de la Casa de Cantabria, o de la Casa de Andalucía, o de la Casa de lo que fuera, para que de esta manera sirviera de potenciación. El primer Congreso Nacional que yo convoqué, que convocamos la federación que yo presidía, se celebró en Barcelona, en el Hotel Reig, un lugar emblemático. En Cataluña en aquellos momentos había muchas casas regionales, fundamentalmente andaluzas, como lógico asturianas, había gallegas, había una casa de Madrid en Barcelona, y concretamente el Congreso se desarrolló perfectamente durante 3 días. En el libro, a mí más que hablar de cosas, digo, en el libro viene qué fechas, quiénes participaron, quién lo inauguró, quién lo clausuró, etcétera, etcétera, porque lo fácil hoy día es hablar, cuando uno da datos, y viene la fotografía, como es lógico, como presidente del Círculo Catalán. Cuando a mí me eligieron presidente, a los 2 meses el rey Juan Carlos nos recibía a la Junta Directiva presidida por mí. Cuando a mí me eligieron presidente de la Federación de Casas Regionales y Provinciales de España, el rey de España nos recibió, porque indudablemente estas cosas casi es de obligada, yo por lo menos así lo marco a los jefes de la Casa Real, decir, oiga, miren, esto concretamente espero pues que las próximas 4 o 5 semanas nos puedan fijar una fecha, porque queremos informarle, y como es lógico en cada una de estas visitas se informaba, decir, oiga, la Federación de Casas Regionales son 387, en estos momentos van a celebrar un Congreso Nacional, están organizando estas tribunas autonómicas para dar a conocer todas las comunidades autonómicas, etcétera, etcétera. Y de este primer Congreso Nacional que se celebró concretamente en Barcelona, ahí en el acto de clausura yo hice que se convocara el Congreso Hispanoamericano de Casas Regionales. Como lógico, nos marcamos 2 años, en el 85, se celebró en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid, que está en el Paseo de la Castellana, frente al Bernabéu, que lamentablemente es un local magnífico, donde se han celebrado muchos congresos, y hace 10 o 12 años los hemos pagado todos los que vivimos en Madrid, y está cerrado. O sea que es concretamente una dejadez por parte de las administraciones correspondientes, de vergüenza, porque
una cosa que costó su dinero hacerlo, que se estuvo utilizando allí concretamente en el acto presidió el acto de inauguración Enrique Tierno Galván, que en aquellos momentos era el alcalde de Madrid. Aquí en la fotografía ustedes verán que en primera fila estaba Manuel Fraga Iribarne, que en aquellos momentos era el jefe de la oposición, las diferentes personas que participaron en las diferentes mesas redondas. Se organizaron 9 mesas, grupos de trabajo para hablar de cada una de estas cosas que tenían interés para las casas regionales, como es lógico para la organización de este Congreso Nacional. Yo hice concretamente 4 viajes a América. Uno de ellos pues, fueron 29 días visitando diferentes países. Eso sí, conté con el apoyo de bastantes embajadores. Yo, por ejemplo, me reuní acompañado de Raimundo Bassols, que en aquellos momentos era el embajador de España en Argentina. Me reuní con el alcalde de Buenos Aires, con esto, lo otro, más allá. Convoqué a las casas regionales. En algunos de estos países tienen una federación correspondiente. En Argentina mismo no solamente estuve en Buenos Aires, sino que estuve en Mar del Plata, que había varias casas regionales. Estuve concretamente en Rosario, estuve en Mendoza, o sea que hice un cierto recorrido. En Chile exactamente lo mismo, en Colombia, en Venezuela, estuve concretamente en Cuba. En Cuba allí pues, tuve una reunión con el ministro de Justicia, que era el régimen castrista el que tenía incumbencia en el mundo de la cárcel. Todo esto ustedes en el libro, que lo tienen ahí a disposición de ustedes, que es un regalo por mi parte. O sea que siempre las presentaciones de libros uno después puede recoger un libro, pero indudablemente lo tiene que pagar. Aquí en este caso concreto, el libro ustedes se lo pueden llevar tranquilamente. Eso sí, les pido que se lleven uno. No uno para la suegra, para el hijo, para esto otro, sino simplemente un libro cada uno, porque yo aún me queda otro acto de presentación que será el 14 de diciembre, en el Real Casino de Madrid. Antes de este acto ha habido otros 2 actos. El anterior fue en el Círculo Catalán de Madrid y el primero se celebró en el Club Financiero Génova. Entonces, de este Congreso Nacional, Congreso Hispanoamericano de Casas Regionales, que se celebró, como ya he dicho, en Madrid, en el acto de clausura yo propuse la convocatoria de un Congreso Mundial. Porque claro, el Congreso Mundial no simplemente es pensar en América, que es donde están las más importantes casas y centros españoles del mundo, y clubs, y hospitales, y centros, etcétera, etcétera, que los están muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos recorriendo, Venezuela, etcétera, etcétera. Sino concretamente mundial, y para el tema mundial volví a hacer 3 recorridos por el tema de la América, que yo le llamo la América hispanoamericana. A mí la palabra Latinoamérica la he eliminado. Esto, aquí es el tema Hispanoamérica o Iberoamérica, las 2 palabras yo creo que cuadran más con los planteamientos españoles, y se organizó este congreso, primer Congreso Mundial de Casas Regionales en la Universidad de Salamanca. ¿Y por qué la Universidad de Salamanca? Porque es una de las universidades, podríamos decir, de referencia a nivel mundial, una de las primeras junto a la de Alcalá de Henares creadas en España, y allí pues concretamente el rector de la universidad del primer momento abrió sus puertas, asistieron unas casi 300 personas, vinieron concretamente de Europa previamente. Yo había estado por los más importantes centros españoles en Alemania, en Bélgica, en Holanda, en Francia y en Inglaterra. En este aspecto sí que me echaron una mano unos embajadores más y otros menos, pero igualmente para motivarles. Y en este Congreso Mundial incluso vinieron de 2 centros de Filipinas, con lo cual hubo una representatividad. Aquí en el libro también vienen las diferentes mesas redondas celebradas. Por otra parte, pues concretamente quién presidía las mesas, que miramos que estuvieran personas del máximo nivel. Por ejemplo, Joaquín Ruiz Jiménez, que había sido defensor del pueblo, era presidente de una mesa. El senador socialista José Prat, que había sido presidente del Ateneo de Madrid, presidente de otra mesa. O sea que yo
fuimos mirando que estuvieran personas representativas de diferentes sectores para que de esta manera estas mesas redondas y sus conclusiones que vienen en el libro puedan tener fuerza y puedan servir de referente para otras. Bueno, esto es un poco en síntesis lo que yo les quería indicar. Creo que en estos momentos la España de hoy, la América de hoy, es bastante diferente a la que vivimos en los años 80, pero sin lugar a dudas, en estos momentos, como en cualquier momento, es cuestión de ponerle cierta imaginación, cierta voluntad de esfuerzo, espíritu de aunar esfuerzos. Indiscutiblemente la prueba es que en estos momentos, a pesar de las dificultades, aquí en Madrid hay un magnífico centro asturiano con unas actividades. Yo, por ejemplo, Cosme Sordo hizo que me hiciera socio y soy socio, me parece, desde el año 81 o 82. Y esto que cada año, en el mes de diciembre, yo a partir del 15 al 20 hago relación, perdonen que en confianza les hable, de las 30 y pico de entidades de las que yo formo parte. Y cada año digo, tengo que ser duro y me tengo que dar de baja al 50%, porque indudablemente en algunas la cuota es reducida, pero en otras la cuota no es tan reducida. Y la suma de 30 y pico cuotas mensuales, suerte que uno lo paga a través del banco y después dice, bueno, ¿pero qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Pues, pero en cada una de esos sitios uno tiene buenos amigos y dice, bueno, aguantemos un año más. Esto no quiere decir que el año que viene diga, oye, centro asturiano, pero bueno, mientras esté este presidente, miraremos de aguantar. Perdón. Bueno, entonces, a disposición de todos ustedes, creo que yo me he extendido más de la cuenta, simplemente si al presidente le parece bien, un breve coloquio, y si no, muchas gracias una vez más por su presencia. Tienen un ejemplar del libro a su disposición y eso sí, ayúdennos, hagan ustedes lo que sean para que este país, para que este mundo cada día concretamente sea más viable, haya más convivencia, miremos de bajar el tenor de las cosas, para que de esta manera, aunando esfuerzos y buscando también un tema, una palabra pues, que ha perdido fuerza, pero yo la utilizo muchas veces, la felicidad.